Yo, Lucía, tengo 26 años. De la mejor empresa de Ciudad Central, soy una simple secretaria de la oficina ejecutiva. Y para mis padres, soy una solterona. Para mantener mi dormitorio de almacén, tuve que, en este hermoso sábado, levantarme temprano a una cita a ciegas. ¡Levántate ya! La casamentera dijo que te presentó a un jefe. Es alto, con buen físico, más guapo que un actor. Te dará al menos 200.000 euros. Arréglate rápido y ve a verlo al café. 10 citas a ciegas y la casamentera siempre los alaba a lo grande. Son el mejor y al final están divorciados, tienen alguna discapacidad o son mayores que mi papá. Y no dice nada de eso. ¿Qué esperas? ¡Rápido! ¡Arréglate bien! Si esta vez no funciona, tienes que dar tus ahorros para la casa de tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué dices? ¿En la casa de quién vives? ¿Quién te crió? Mamá, me muero de hambre. ¿Por qué no hay comida? Ya voy. Mamá te la prepara. Date prisa. Tu papá se despertará pronto. No lo hagas enojar. Algún día tendré un pequeño apartamento mío y una puerta que no temeré que se abra sin avisar. Esta vez la casamentera no exageró. Espera, ¿no es mi jefe Andrés Herrera? Señor Herrera, no sabía que era usted, si no, ni con 1000 ánimos habría aceptado. ¿Quién es Andrés Herrera? Es un graduado de la Universidad de California y presidente del Grupo Sierra Alta. ¿Cómo la casamentera se atrevió a presentármelo? ¿Por qué no? Usted es mi jefe. Hay mucha diferencia de estatus. Si debo elegir a alguien para casarme y complacer a la abuela, la secretaria Rivera podría ser la indicada. Secretaria Rivera, ¿no me cayó bien? Secretaria Rivera, ¿no me te cae bien? No. Claro que no. Con su nivel en las citas es el mejor de todos. Quiero decir, no necesita citas. Señor Herrera, ¿no me va a despedir buscando excusas? Tal vez podríamos. ¡Lucía! ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes otra cita? Jefe de seguridad. La casamentera dijo que solo te presentó a mí. ¿Por qué sales con otro? Y en la misma cafetería. Esto es demasiado. Señor Herrera. Señor Herrera, usted no es mi cita. Secretaria Rivera, no me preguntaste. ¡Qué vergüenza! ¡Qué gran vergüenza! Con el nivel del señor Herrera, ¿cómo pude confundir que venía a una cita? Señor Herrera, lo siento por las molestias de hoy. Señor Herrera. Tú te atreves a confundir al señor Herrera con tu cita. ¿Acaso por estar en la cima como secretaria unos días ya te crees parte de la alta dirección? La casamentera dijo que mi cita era alto, guapo y un jefe de empresa. No diré nada, mírate tú mismo. ¿Qué de eso te describe? ¡Tú! En fin, el señor Herrera jamás se fijaría en ti. No como yo, todos los días. Entre tanta gente, solo te miro a ti. Vamos a hablar a otro lado. Lo siento, no me caíste bien. ¡Lucía! Una que solo cuida a su hermano. Aparte de mí, nadie pagaría un gran dote por ti.
¿Crees que no tiraré tus juguetes? ¡Discúlpate ya! Todo fue tu culpa por andar a ciegas. Aún no te digo nada por romper mi juguete. Joe. ¿Qué haces? Cuando no estoy, ¿te metes con tu hermano? Él me golpeó la cabeza con un juguete. Solo le pedí que se disculpe. Es poca sangre, se parará pronto. ¿Por qué te enojas con él? Dime, ¿cómo estuvo la cita? No me gustó. ¿Otra vez no? El anterior decías que era muy bajo y arruinaría los genes. ¿Y el de hoy? ¿Qué tiene de malo? Tienes 26, casi 30. ¿Por qué eres tan exigente? ¿Sabes quién es ese hombre? Es el guardia de nuestra empresa. Me acecha todos los días. Ese tipo da miedo. Eso significa que le gustas. Si no, ¿por qué solo te mira y a nadie más? Mamá, eso es acoso. Y tampoco necesito que me gusten para sentirme aceptada. No me importa eso. Solo sé que él está dispuesto a dar 200.000 euros. A menos que encuentres a alguien con mejores condiciones. Si no, tendrás que ir a disculparte. Ya veremos. Buen día, señor Herrera. Buen día. 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 No me ve. Ojalá el señor Herrera no recuerde la cita de sábado. Dependo de este trabajo para comprar una casa. ¡Qué cerca! Casi me descubren. Secretaria Rivera. Maldición. ¿Será que el jefe aún está enojado y me va a despedir? La secretaria Ramírez está enferma hoy. Ve a informarle al señor Herrera sobre su agenda de hoy. Entendido. Señor Herrera, esa es su agenda de hoy. Mire, ¿tiene alguna pregunta? Sí. Bien, dígame. Ya. El jefe empezó a buscar excusas para despedirme. Con una agenda tan apretada, ¿cuándo podré comer? ¡Qué susto! El señor Herrera parece tan distante y poderoso y piensa en comer. Tras el informe de la filial, tiene 10 minutos de descanso. Entonces, la señora Ada, que prepara el almuerzo, le llevará la comida a su oficina. Bien. ¿Y la cita? ¿Cómo va? Mi jefe me está probando para ver si uso la excusa de la cita para seducirla a propósito. Gracias por preguntar, jefe. Nos llevamos muy bien. Estamos saliendo. Bien. Parece que no es mi suerte. Lucy, estos días, ¿por qué me has estado evitando? ¿Acaso te da pena? Te equivocas. No hay nada entre nosotros. Si sigues acosándome, llamaré a la policía. ¿A la policía? Creo que solo juegas duro. ¡Dámelo! El hijo de tu prima. Me dice bisabuela. Y cada vez que me dice eso, me hace muy feliz. Si le hace feliz, que le diga más veces. Si fuera mi propio bisnieto, sería más feliz. No sé cuánto tiempo me queda. Lo que más me preocupa es tu matrimonio. Al menos es del grupo Sierra Alta, secretaria de la oficina ejecutiva. Y no está mal. ¿Por qué tiene tan mal gusto? Abuela, tengo cosas que hacer. Colgo. Acércate. Tú. Si sigues acorralándome, le diré a la empresa que me acosas. Y entonces ni siquiera serás este jefe. Yo te denuncio por seducirme. Y quieres seducir al señor Herrera. Ese día lo vi todo. Ese día en la cafetería te movías sensual ante el señor Herrera. ¿Cómo puede existir un descarado bastardo invirtiendo todo? Señor Herrera. Señor Herrera. Secretaria Rivera. Sube. Señor Herrera.
Ay, no. Debí sentarme adelante. ¿De dónde saqué el valor para sentarme con mi jefe? Antes, gracias por ayudarme, señor Herrera. Parece que la cita de la secretaria Rivera no salió bien. Perdone la escena. La secretaria Rivera seguirá teniendo citas. ¿El señor Herrera aún me está probando? Cierto. En la oficina ejecutiva soy la única mujer soltera. Que el señor Herrera se preocupe es normal. Sí, cuando encuentre a alguien, dejaré de buscar. Entonces, ¿la secretaria Rivera ha pensado en casarse conmigo? ¿Qué? ¿Estoy escuchando cosas? No. Prueba. Seguro es una prueba. No lo he pensado. Nunca lo he considerado. Señor Herrera, lo de la otra vez fue un malentendido. Yo nunca he tenido esas intenciones con usted. Si mi jefe malinterpreta que tengo esas intenciones y pierdo este gran trabajo, moriría llorando en la calle. No hace falta insistir tanto. Solo que, si te casas conmigo, podremos terminar con estas citas sin fin. ¿Usted también tiene citas? Sí. Mi abuela me presiona. Necesito una esposa de nombre para ayudarme con esto. Puedes verlo como un trabajo. El acuerdo prenupcial será el contrato. Te pagaré un sueldo mensual hasta que termine el contrato. Entonces, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuánto? ¿Dijo cuánto? 4 veces tu sueldo actual. Además, en las fiestas, al fingir con la abuela, los regalos y dinero serán todos tuyos. Si lo calculo, ¿no juntaría rápido el enganche para comprar mi propio pequeño departamento? Pero no parece que me estoy vendiendo. Secretaria Rivera, exagera. Solo tienes que fingir con mi familia. No es en serio y no afectará tu trabajo. Doble sueldo, solo actuar, sin compromisos. No es vender el alma. Es como si la fortuna me diera de comer. Pues lo pensaré. Acabo de ver en el balcón que Lucy bajaba de un auto muy lujoso. ¿Crees que ella tiene novio a escondidas? Si de verdad consiguió un rico, con la dote y lo que ha ahorrado estos años, tal vez podamos pagarle el departamento a Mateo. Mateo solo tiene 8. Solo piensan en mi dinero para su departamento. Pero nunca se importan si el hombre que me caso me tratará bien de verdad. De esta casa debería haberme ido antes. Ya no bebas, Lucy. Por esa familia que solo quiere a los hombres. ¿Vale la pena sufrir así? Tranquila. Jamás me convertiré en la proveedora de mi hermano. Ese dinero lo usaré para comprar una casa. ¿Ya tienes el enganche? Para una casa lejos sí alcanza. Solo quiero el título pronto. Si no, siempre estarán codiciando mis ahorros. ¿Qué haces? ¿Buscas un agente? Busco a mi fortuna. Échale un vistazo. Señor Herrera, todo está bien. Pero últimamente pienso comprar un estudio. ¿Podemos incluir esto en el contrato para que esta casa sea solo mía? ¿Un estudio? Sí. Mire. ¿Esta caja de cemento es para vivir? No hace falta. Al terminar el contrato, esta casa pasará a tu nombre, como compensación por tu segundo matrimonio. ¿Esta? Es en el centro de Ciudad Central, más de 600 metros. Su valor es de al menos 50 millones.
¿De verdad caerá esta fortuna del cielo? No hace falta. Igual es mi segundo matrimonio, y el suyo también. No tiene que compensarme. Está bien. Abogada, modifique el contrato. Indique que la Secretaría Rivera todos sus bienes, antes y después, serán de su propiedad. Sí, señor Herrera. Señor Herrera, ¿entonces nos casamos hoy? El lunes. Así podrás organizar mi agenda. Sí, señor Herrera. Señor Herrera, entonces me regreso en taxi a la oficina. Ven en mi auto. Oh. Abuela. Andy, ven hoy si tienes tiempo. Tu tía trajo a una chica muy linda. Es la chica de los Suárez, Marina. ¿La recuerdas? Acaba de volver del extranjero. También está soltera. ¿Está buscando novia el señor Herrera? ¿Acaso me casé hace poco? ¿Y ya me voy a divorciar? Mi tía se puso a ser de casamentera. Ay, niño. Ella solo piensa en tu felicidad. ¿En mí? ¿O en la fortuna de los Herrera? No hace falta. Usted y mi tía ya no se preocuparán. Si no me preocupo, ¿acaso vas a sacar de la nada a una nuera para traerme? La próxima vez se la traeré. Señor Herrera, mejor me regreso en metro. Si alguien nos ve. Solo pediste 1 hora de permiso. Si tomas el metro ahora, seguro llegarás tarde. ¡Tarde! Si llego tarde, pierdo el bono de puntualidad. Entonces lo molesto. Cerca de la empresa, busque cualquier lugar para dejarme. Esta Secretaría Rivera, por unos miles de euros de puntualidad. Pero rechazó mi compensación de un penthouse. Interesante. Gracias, señor Herrera. Pues, nos vemos. Señor Herrera, ya se fue. No la mire. Si le gusta, llévela a la casa familiar para la ira de la matriarca. Solo tenemos una relación laboral. No hay nada más. En el futuro, no diga eso ante la Secretaría Rivera para evitar malentendidos. Dicen que cambiaron a la seguridad. Hasta el jefe. ¿Saben qué pasó? Esto, ¿será que el señor Herrera por mí dio la orden? Dicen que el jefe quitó a los hombres de mediana edad y los reemplazó por viejos de 60 o 70 y solo les pagaba 2.000 euros. ¿Quién sabe cuánto se robó? Ah, ya veo. ¡Qué vergüenza! Menos mal que no pregunté. Lucy, ¿por qué estás tan roja? Calor, tengo mucho calor. Me quedo con este. Perfecto. Primero pague el enganche. Luego vaya al banco por el préstamo. Y esta casa será suya. Bien. Al fin tendré una casa propia. Ya llegué. ¿Dónde te metiste al salir? Ve a hacer la cena. Que sea ligera. Tu hermano tiene diarrea y casi no ha comido. No volví a casa toda la noche. Y ni siquiera me preguntaron. El menor tiene diarrea. Y ya están desesperados como locos. Ya tengo novio. ¿Cuándo te pusiste de novia? ¿De dónde es? ¿A qué se dedica? De aquí. Trabaja en oficina. Al mes, unos 10.000 euros.
Solo eso. Gana menos que tú. ¿Podrá pagar la dote? ¿Tiene casa y auto? Igual que nosotros, sin casa, ni auto. ¿Y te atreves a salir con él? Ni siquiera tiene casa. ¿Dónde vivirán al casarse? Tu padre y yo no aceptamos. ¿No es lo normal ahora que los padres den el enganche y los novios paguen la hipoteca? Si exigimos que pague todo, tenga casa y auto, ¿qué puedo aportar? ¿Solo yo misma? Tú eres muy linda. Tienes estudios y buen cuerpo. Tiene trabajo estable, hay ascensos y tiene futuro. Si yo no quiero, muchos lo querrán. Entonces sal con él. Si aparece alguien mejor, ve a conocerlo. Si no te casas bien, ¿cómo pagas a tu padre y a mí? Ya veremos. El amor de los padres es como una manta húmeda. Con ella, hielo. Sin ella, también. Hola, señora. ¿Su nombre? ¿Tiene cita? Soy la invitada más importante del señor Herrera. No necesito cita. Lo siento. Si no tiene cita, no puedo dejarla pasar. Pero soy la prometida del señor Herrera. ¿Te atreves a detenerme? ¿Crees que no puedo despedirte? No importa quién sea. Si no tiene cita, no puedo dejarla pasar. Si no, el señor Herrera me despedirá. ¡Tú! ¡Andrés! La cara del señor Herrera. ¿Acaso me culpará por detener a su prometida? ¡Andrés! Vine a buscarte. Pero tu secretaria me impidió pasar y exigió cita. Andrés y yo somos amigos de la infancia. ¿Para qué cita? Esta secretaria sin tacto está por ser despedida. ¿La detuviste? Sí, señor Herrera. Y también pensaba preguntar a la recepción por qué dejaron pasar a alguien sin cita. ¿Está loca esta secretaria? ¿No ves que Andrés ya está enojado y aún quiere culpar a recepción? Andrés, tu secretaria es muy rígida. Ofenderá a los clientes. Mejor despídela. Secretaria Rivera, ¿sabes en qué te equivocaste? Secretaria Rivera, ¿sabes en qué te equivocaste? Señora Herrera, sus órdenes. Ni siquiera sabes en qué te equivocaste. Con tu nivel, ¿cómo lograste entrar al grupo Sierra Alta? Hermano Andrés, a una secretaria tan poco profesional, solo despídela. Si te falta gente, yo puedo venir. Alguien sin cita, que irrumpa la oficina ejecutiva. No debiste perder tiempo con ella. Debiste llamar a la seguridad para sacarla. Sí, señor Herrera, entendido. Cuando termines, ven a mi oficina. Hermano Andrés, soy yo. La heredera Suárez, Marina. Hermano Andrés, soy yo. Señorita Suárez, dígame, ¿la acompaño yo con la seguridad? ¿El señor Herrera es tan cruel con las mujeres que lo aman? ¿Acaso prefiere a los hombres? Señor Herrera, ya se fue. Me pidió que entrara. ¿Hay algún problema? Vi que esta mañana, en las notas de la reunión, marcaste esta columna en rojo. Cuando el director del hotel informaba sobre los ingresos, te detuviste unos 10 segundos. ¿Crees que hay algún problema? Los hoteles del grupo tuvieron ingresos el año pasado de 3.150 millones, un 8% más que el año anterior. Pero la utilidad neta fue solo de 310 millones. Comparado al año pasado, bajó un 3%. Aunque el año pasado sí hubo algunos hoteles en remodelación. Incluso descontando los gastos, aún faltan decenas de millones de euros en el balance. Por eso, sospecho que alguien se está robando. ¿Estos datos, cómo los obtuviste? Cuando entré a la oficina ejecutiva, organicé estos documentos. ¿Aún nos recuerdas tras un año?
Yo... La verdad es que tengo buen ojo para los números. Para exagerar, diría que tengo memoria fotográfica. La secretaria Rivera es de lo más discreta. Entonces investiga este asunto. Usa mis permisos, sin hacer ruido. Sí, señor Herrera. Entonces, ¿necesita algo más? Marina es la heredera Suárez y su familia es proveedora de los hoteles de Sierra Alta. Quieren aprovechar el matrimonio de su hija para unirse a Sierra Alta. Así que buscan un matrimonio de conveniencia para aprovecharse del grupo. Con razón el señor Herrera me buscó a mí, sin estatus ni conexiones. Bien, ya lo entiendo. Desde hoy no dejaré que la señorita Suárez pise la oficina ejecutiva. En el trabajo y en privado. Deberías hacer eso. En privado. Ah, claro. Ahora soy la señora Herrera. Con doble sueldo. Debo alejar a las pretendientes. Además, esta noche ven a la casa familiar conmigo a ver a la abuela. ¿Tan pronto? ¿Ya conoceré a tu familia? Señor Herrera, vámonos. Tranquila. Estás envuelta como un paquete. ¿Quién te reconocería? Además, aquí hay cortinas. Yo, por si acaso, para evitar problemas innecesarios. ¿Problemas? Todos desean estar cerca de mí, para subir en la vida de la noche a la mañana. Se oculta muy bien, temiendo ser descubierta. Vámonos, señor Herrera. Bien, arranca. Tranquila. Antes de entrar, cambia el trato. Señora, es muy formal. ¿Cómo te llamo entonces? Pues no puedo empezar por marido, ¿verdad? Llámame Andy. Inténtalo. Andy. Si entras así, en menos de 3 minutos, la abuela seguro te descubrirá. ¿Qué hacemos? Yo no sé actuar. Tranquila. Si te descubren, solo perderás un trabajo extra. No, si lo pierdo, no podré pagar la hipoteca. De saberlo, en la universidad habría estudiado actuación. Señor Herrera, lo intentaré de nuevo. Andy. Bajemos. Abuela. Ella es su nuera, Lucía. Esta chica, ¿por qué me resulta familiar? ¡Mocoso! ¿Te atreves a traer a tu secretaria a engañarme? Se acabó. Me descubrieron tan rápido. ¡Mi trabajo extra! Abuela, Lucy es mi secretaria, sí. Pero este año en el trabajo es muy eficiente y en la vida me cuida mucho. Ya no puedo vivir sin ella. Por eso decidí estar con ella. Niña, dime la verdad. ¿Acaso tu jefe te obligó a hacer esta farsa? Digna de la abuela de Herrera. Su mirada es muy intimidante. Pero por mi hipoteca me arriesgo. No, abuela. Andy y yo nos amamos. ¿Y qué te gusta de él? Me gusta. Me gusta su cara. Y cuando trabaja es muy atractivo, es muy eficiente y un gran líder. Es el mejor hombre que he conocido. Menos mal que en la sala de descanso algunas secretarias hablaban de esto. Espero que la abuela me crea. Eso es solo halagos.
Me refiero a lo que te conmovió. Una vez tuve apendicitis. Me desmayé del dolor. Andy me llevó al hospital. Me acompañó a la cirugía y me cuidó toda la noche. En ese momento me enamoré de él. Bien, bien. Siéntense un momento. Iré a la cocina a ver cómo va la cena. Señor Herrera, lo que dije antes fue una tontería. Cuando me llevó al hospital, solo siento gratitud. No tengo más intenciones. Lo sé. Menos mal que no se equivocó. Ahora conservé ambos trabajos. Señor Herrera. La abuela volvió. Así está bien. Muy bien. El jefe huele muy bien y tiene hombros anchos. ¿Doña Carmen sigue mirando? ¿Acaso debería soltarlo? Hermano, ¿qué están haciendo? Hermano, ¿quién es ella? ¿Por qué te abraza? Con respeto. Es tu cuñada, Lucía. ¿Cuñada? Es mi prima, Carolina. Hola, Carolina. Hermano, ¿no sabías siempre que Marina te gusta? Solo quiero a Marina como cuñada. ¿No tienes un hermano mayor? Puedes presentarlo a Marina Suárez. Yo también quiero, pero a Marina no le gusta a mi hermano. Conozco a todas las herederas del círculo de la capital. ¿Por qué nunca te he visto? ¿Qué trucos usaste para engañar a mi hermano? ¿Te acercaste a él solo por dinero? Carolina, es tu cuñada. Si vuelves a insultarla, no me estás respetando. Entendido. Solo eso. Cuñada. El señor Herrera me defendió. Por primera vez noto que ser defendida no está mal. Perdón. Mi familia es un poco complicada. No importa. Es mi trabajo. Cuanto más difícil, más recompensa. Un trabajo bien pagado no es para cualquiera. Ella solo es una prima. Es solo entrante. Entonces, señor Herrera, como el trabajo se complicó, ¿hay bono? ¿Solo te importa eso? ¿Qué más? Las críticas sin descuentos son solo coquetas. Los elogios sin bono no valen nada. Si la secretaria Rivera lo hace bien, el bono no es problema. Descuide, señor Herrera. Al volver, mejoraré mi actuación para engañar a su familia. Andy, ya se casaron. La boda debe estar en el plan, para que nadie diga que los Herrera no saben actuar. Abuela, déjanos un tiempo. Todos saben que Lucía es mi secretaria. Casarse ahora haría que muchos crean que tiene malas intenciones y afectaría su trabajo. Entonces, vivan juntos primero. Mandaré a la señora Lidia a cuidarlos. Lucy es muy delgada, debe comer mejor. La abuela aún no confía, y a mí y al señor Herrera nos puso una espía. El señor Herrera debe encontrar cómo negarse.
Bien, abuela. Mañana se mudará la señora Lidia. Secretaria Rivera, ¿qué quieres decir? Señor Herrera, ¿de verdad vamos a vivir juntos con la señora Lidia ahí? ¿No crees que será fácil que nos descubran? Ahora solo podemos aceptar. Cuando la abuela crea, mandará a la señora Lidia. Entonces, volveremos a vivir separados. Bueno, me mudaré mañana. Hoy mismo, para que no sospeche. Con tu familia, si te cuesta decirlo, puedo hablar yo. No hace falta. Solo les diré que tengo novio. No les dije que me casé. No pensarán en nada. Solo diré que viajo por trabajo. Si el señor Herrera se entera de que ante mis padres dije que es una persona común, me descontará el sueldo. Solo es una actuación. No te haré nada. Claro, el señor Herrera es honorable. Respeta la ley. Es un caballero. No me preocupo para nada. ¿Por qué el hermano Andrés se casó de repente? Carolina, ¿quién es tu nueva cuñada? El hermano mayor no nos deja decirlo. Igual, cuando tengan la boda, ya lo sabrás. Bueno, entonces descansa. Esta espalda, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Es esa secretaria? ¿A dónde vas? Ni siquiera sabes volver a cocinar. No sé para qué te crié, si no sirves. ¿Viajes de trabajo? ¿Por qué un maletón tan grande? ¿Cuánto te vas a tardar? Es un proyecto nuevo. El tiempo no está definido. Te vas apenas empezaron y sin fecha de regreso. El amor a distancia no es fácil. No puedo dejar mi trabajo por un hombre. Yo digo que te dejas de ese. Busca a alguien mejor. Así no tendrás que trabajar. Si no hay más, me voy. ¿Te vas tanto tiempo? Te pagan bien, ¿no? Solo piensas en mi dinero. No. Con la situación actual, que paguen a tiempo ya es mucho. Bueno, ya me voy. Me haré tarde. ¡Maldita! ¡Qué prisa! ¿No será que va a vivir con ese hombre? Señor Herrera, este trabajo bien pagado no debería incluir dormir juntos, ¿verdad? Esta noche duermes en la otra habitación. Pero mañana, cuando llegue la señora Lidia, tendremos que dormir en la misma habitación. Por una noche, te daré 1.000 euros más. Señor Herrera, no es por el dinero. 2.000 euros. Seremos solo los dos. 5.000 euros. Dormiré. Mañana dormiré. Primero prepararé mi colchón. Dudar un segundo sería respetar los 5.000 euros. No hace falta. Solo dormiremos juntos. No pasará nada. Además, secretaria Rivera, no eres mi tipo. Eso me duele un poco. Quiero decir que el gusto es muy personal. Que no me gustes no significa que a otros no. Eres muy capaz. Alguien te va a querer. Señor Herrera, ¿me está consolando? Mis padres siempre me criticaban. Es la primera vez que me reconozcan así. Entiendo. Gracias, señor Herrera. ¿Qué? ¿Vas a dormir con tu jefe en la misma cama? Tranquila.
Solo será acostarnos en la misma cama. No haremos nada. Entonces, ¿me estarás trabajando 24 horas al día, Lucía? ¿Cuánto amas tu trabajo? No tengo opción. Pronto pagaré la hipoteca. Con este trabajo extra me será más fácil. ¿Cuánto te pagan por eso? Poco. Solo son como 4 veces mi sueldo. ¿Tu jefe busca más gente? Haría este trabajo para siempre. Además, tu jefe es muy guapo. Estar 24 horas con él, seguro te enamoras. No. En nuestro trabajo, lo peor que puedes hacer es enamorarte de tu jefe. ¿Por qué? Si te enamoras, serás la jefa. No lo sabes. Nuestro jefe no le gusta el amor. Si alguien se atreve a enamorarse de él, corre el riesgo de ser despedida. Hay muchos buenos hombres, pero un buen trabajo solo hay uno. No puedo arriesgarlo todo. ¡Qué lástima! Oye, Marisol, ¿podrías ayudarme a hacer un presupuesto de reforma? Manténlo en secreto. Te pagaré según el mercado. Te pagaré. Claro. Te lo mando al correo. Bien. Señor Herrera. Así que el señor Herrera en pijama se ve así. No te escuché. ¿Porque aún no duerme? Trabajando. Los jefes trabajan en silencio para que el éxito parezca fácil. No se abre. Se abre. Se abre. Descansa. Mañana hay que trabajar. Bien, pues... Buenas noches, señor Herrera. Buenas noches. Qué desconfiada. ¡Qué cama tan suave! Cuando tenga mi estudio, también compraré una cama tan suave. Mi estudio, quiero pintarlo de crema. Y comprar un gran sofá. Gran sofá, todo será solo mío. Nadie me lo quitará. Señor Herrera, está mojado. Entonces, secretaria Rivera, ¿podría secarme? Qué atrevida soy. ¿Cómo? ¿Me atrevo en un sueño a que mi jefe haga un show al beber? ¿Y su tarifa tendré que pagarle al jefe?
Buenos días, señora joven. Le preparo un desayuno oriental y occidental. Mire, ¿cuál prefiere? El oriental está bien. Gracias, señora Lidia. Es mi deber. ¡Qué susto! ¿Por qué la señora Lidia llegó tan temprano? Casi me escucha llamándote señor Herrera. Así que en casa, no me llames señor Herrera. Siéntate. Si me siento con un asiento de distancia, no parecerá que somos muy formales. Pero si me siento junto al señor Herrera, ¿acaso él creerá que paso la raya? Siéntate a mi lado. Ah, bien. Si sigues siendo tan formal conmigo, tarde o temprano la señora Lidia se dará cuenta. Entendido, señor Herrera. Desde ahora en casa, si me llamas señor Herrera, te descontaré 1.000 euros. Espera, señor Herrera. Yo. 1.000 euros. ¿Sin avisarme descuenta así? Recién abrí los ojos y ya perdí 1.000 euros. Maldito capitalista. Entendido. Andy. Señora joven, se ve pálida. ¿No se siente bien? No. Quizás aún no desperté del todo. ¡1.000 euros! Tengo que encontrar la forma de recuperarlos. Al aprobar el préstamo, tendré la escritura. ¿Es esa secretaria? ¿Qué hace aquí? ¿Qué se tramita por allá? Por allá son hipotecas. Son casas de millones de euros. Comparado con sus depósitos en nuestro banco, es una gota en el océano. La esposa del hermano Andrés, ¿cómo pediría un préstamo para comprar? Ese no es su perfil. Es mi amiga. Ve a buscarle un asesor. Que no espere. Claro, lo arreglo ya. Hola, señorita Rivera. Sígame a la sala VIP para su trámite. No tiene que hacer fila. ¿Por qué? La arregló la señorita Suárez. Si hubiera dicho que la conoce, este trámite ya estaría listo. No hace falta. Dile que agradezco la amabilidad de la señorita Suárez. Mejor esperaré mi turno. Todos esperan. No es justo que me adelante. Esta señorita Suárez antes tuvo un mal rato conmigo. Y ahora me da privilegios. Seguro es por el señor Herrera. Si acepto, sería una traición al señor Herrera. Señorita Lucía, primero debemos revisar su crédito. Si todo está bien, la llamaremos para que venga a tramitarlo. ¿Tengo que esperar? Sí. Pensé que se resolvería hoy. Señorita Suárez, ¿qué necesita? Secretaria Rivera, la última vez en la oficina del hermano Andrés fui impaciente y lo ofendí. ¿Qué puedo hacer para que me perdone? Eso es mi trabajo. No tiene que disculparse. Dígame de una vez qué quiere. Sé que necesita dinero. Mire, le daré 1.000.000 de euros si me investiga quién es la nueva esposa del hermano Andrés. ¿Qué le parece? Hay 500.000 euros en esta tarjeta. Es el anticipo. Además, señorita Suárez, es privado de mi jefe. No puedo investigarlo. ¡Qué idiota! Ni 1.000.000 de euros quiere. No importa. Espero que me ruedes. ¿Aló? Hazme un favor.
Señor Herrera, aquí hay un documento que debe firmar. ¿Cómo va con la hipoteca? Revisan mi crédito. Además, hoy en el banco me topé con la señorita Suárez. ¿Te causó problemas? Dijo que quería pagarme 1 millón de euros de hipoteca. Pero a cambio de que averiguara quién es su nueva esposa. Me negué. Ese dinero podías aceptarlo. ¿Ah? Aceptas el dinero y luego le dices que la esposa de Andrés eres tú. Así, secretaria Rivera, tu nombre valdría 1 millón de euros. ¿Se podía hacer eso? Qué lástima que la secretaria Rivera se negó. Espera, ¿y si le digo que soy yo y me causa problemas? Tranquila, como señora Herrera, te garantizaré tu seguridad. Señora Herrera, me da vergüenza escucharlo. Además, la familia Suárez pronto tendrá grandes problemas. No tendrán tiempo para molestarte. Señor Herrera, no va a hacer que los Suárez quiebren. Parece que realmente rechaza el interés de las mujeres. Mejor no pienso tanto. ¿En qué piensas? Hay una cena esta noche. Ven conmigo. Bien. Pero, ¿voy como su secretaria o como la señora Herrera? Es una cena de negocios. Organízalo. Bien. ¿Cuánto tiempo? La última vez, el licor de aquí estuvo bien. Claro, señor Herrera. Sabe que la situación no es tan buena. Lo de negocios, mejor hablamos después. El señor Herrera canta en cantonés y no se queda atrás de las estrellas de Hong Kong. Señor Herrera, señor Torres, ya trajeron todos los platos. Pueden empezar a comer. Mire, ¿desean pedir algo más? Señor Herrera, ¿quién es ella? Es mi secretaria, Lucía Rivera. Qué afortunado es, señor Herrera, de tener una secretaria tan hermosa. La belleza es un plus. La capacidad de la secretaria Rivera es aún más destacada. Es mi mano derecha. Sí. Como mano derecha del señor Herrera, su capacidad seguro es excepcional. Señor Herrera, me está defendiendo. Un momento, debo contestar. Bien. Señor Herrera, bebemos al volver. Desde hoy, nuestras empresas se asociarán. ¡Vamos, brindemos por el éxito de la asociación! Que sea un éxito. ¡Qué capacidad! Los del norte son muy generosos. ¿Y la secretaria Rivera? La secretaria Rivera es mujer. No aguanta el alcohol. No puede beber. Les brindo esta copa. Secretaria Rivera, mire, mis 2 asistentes ya bebieron. Si no bebe, ¿no es como si nos menospreciara? Este viejo zorro me pone en una situación difícil. Si no bebo, ¿no arruinaré la asociación? Secretaria Rivera, déjame a mí. Ve con el señor Herrera. El alcohol revela el carácter. Si el señor Herrera se entera, no trabajará con ellos. Tranquilo, yo bebo. El señor Torres vino de lejos. Debemos ser corteses. Brindo por usted. Así me gusta. Otro brindis, señor Torres. Andy, los Suárez nos ayudaron. Ahora están en aprietos. Así que, pase lo que pase, tienes que ayudarlos. ¿Cómo cree que debo ayudarlos, tío Segundo? Iba a ser un matrimonio arreglado, que sería algo muy bueno. Pero te casaste de repente y a esa chica, Marina, la dejaste muy triste.
Tío Segundo, Marina y yo solo nos vimos de niños. No nos prometimos. Si esto se sabe, ¿cómo va a encontrar pareja? Ya ves que has crecido. No consultas nada con la familia. Sí, ya crecí. Ya no soy ese títere que obedecía tus órdenes. En fin, sobre los Suárez, mejor piénsalo bien. Si eres un malagradecido, en la Junta ni yo podré protegerte. Señor Torres, le sirvo. De verdad, ya no puedo más. El señor Torres me está bromeando. ¿Cómo es posible que su capacidad sea menor a la de una chica? En un rato tendrá que beber con el señor Herrera. Bueno. Le brindo esta copa. Bienvenido a Ciudad Central. Señor Herrera. ¿Qué pasó? La secretaria Rivera bebe mucho. 1 contra 3. Y los tumbó a todos. Señor Herrera, ya regresó. ¿Sabe qué? El señor Torres acaba de aceptar darnos un descuento extra de 3%. ¿No te das cuenta de que te está empujando? Me di cuenta, pero ninguno me supera. Mire, los tumbé a todos. No necesito que mis empleados beban para cerrar negocios. Lo sé. Es un buen jefe, pero tampoco quiero que me menosprecien. Las secretarias también podemos hacer cosas de verdad. Uy, qué afortunado es el señor Herrera. Encontró a una secretaria tan hermosa. Así que se estaba desquitando. Bebe menos la próxima vez. Tu talento no lo tienes que demostrar. Señor Herrera, su secretaria es increíble. En tantos años de negocios, nadie me había tumbado. Ese descuento lo acepto. Venga, firmemos ahora. Lo del contrato. Hablemos cuando recupere la sobriedad. ¡Qué caballero, señor Herrera! A su secretaria me rindo. Desde hoy, no menospreciaré a las secretarias. ¿Ves? No subestimes a las mujeres. Cuando una mujer se pone seria, los hombres no tienen nada que hacer. Qué calientito. Qué rico. Secretaria Rivera, ¿estás borracha? ¿Por qué me golpeaste? ¿Yo? ¿Te asustaste? Te puedo perdonar, pero te voy a abrazar. ¡Qué dolor de cabeza! Anoche. Te voy a abrazar. ¡Abracé a mi jefe! ¿Y luego? ¿Y luego? ¡Ay! ¿Qué pasó después? ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Quién me cambió la ropa?
¿Será mi jefe? ¡Qué vergüenza! ¿Despertaste? Sí. ¡Qué vergüenza! No me atrevo a preguntar si de verdad fue el señor Herrera quien me cambió la ropa. ¿Cómo voy a enfrentarlo después? Señora joven, tome esta sopa. No tome tanto la próxima vez. Le hace mal. Gracias, señora Lidia. Por cierto, ¿y mi ropa de ayer? ¿Dónde está? Creo que dejé algo en los bolsillos. Anoche, después de cambiarle la ropa, la revisé. No había nada. ¿Ah, sí? Entonces me equivoqué. ¡Qué alivio! No fue el señor Herrera quien me cambió. La secretaria Rivera creyó que yo te cambié la ropa. No quería molestarlo. No querías molestarme, pero sí te metiste en mis brazos. Yo me había emborrachado. También tocaste mi nuez, mis abdominales. ¡Imposible! ¿Cómo podría yo...? Hay cámaras en el auto y el vestíbulo. Lo siento, reste mi sueldo. No hace falta. En el vestíbulo, la señora Lidia nos vio. ¿Ah? Seguro le dirá a la abuela que nos llevamos bien. Se compensa. No le descontaré. Beber arruina todo. No volveré a beber. Parece que no me molesta tener contacto íntimo con la secretaria Rivera. ¿Anoche? ¿De dónde sacó esa osadía? Hasta me atreví a tocar los abdominales del señor Herrera. Aún me da un poco de miedo enfrentar al señor Herrera. Mientras estuve enferma, gracias por ayudar con mi trabajo. ¿Les invito a café? Gracias, señora Ramírez. ¡Vamos, repartan! Lucy. Señora Ramírez, ya regresó. Mire, aquí está el itinerario del señor Herrera que preparé. Lucy, gracias por tu esfuerzo. Hace un momento en la oficina del señor Herrera, él te elogió especialmente. Todo es gracias a tu buena enseñanza. Así son los empleados. Si te ausentas mucho, temes ser reemplazada. Parece que la señora Ramírez siente que corre peligro. Secretaria Rivera, ayer bebiste tanto y hoy lograste llegar a tiempo. Eres una verdadera campeona. Usted se dejó ganar, señor Torres. Ay, tú, don Toño, y mis dos asistentes, nos tumbaste. ¿Cómo iba a dejarme ganar? Mira, mis dos asistentes aún no se levantan. Señor Torres, el señor Herrera lo espera. Lo acompaño. Vamos. Señora Ramírez. El señor Torres tiene más de 50. No le gusta el café. Luego le prepararé té puer. Pero investigué en internet sobre el señor Torres. Sus gustos son iguales a los jóvenes. ¿También le gusta el café? ¿Crees lo que dice internet? Además, ¿cómo pudiste hacer borracho al señor Torres? Al señor Herrera le disgustan los que obligan a beber. Él me obligó primero. Lucy, fui yo quien te recomendó. Mira, aparte de ti, en la oficina de estrategia, ¿cuántas mujeres solteras menores de 30 hay? No me compliques. Si cometes otro error, no aseguro que pueda protegértela el señor Herrera. Sí, señora Ramírez, entendido. Parece que la señora Ramírez sigue sintiendo que amenaza su puesto de secretaria. Lucy, el presupuesto salió.
con el que presentó el gerente del hotel. Hay una gran diferencia. Si investigan, tal vez alguien vaya a prisión. Lucía, el señor Herrera te llama. Además, lleva café al señor Torres. Entendido. Esta secretaria Rivera de verdad la subestimé. La detuve a propósito para que no entrara. No esperaba que el señor Herrera la notara. Señor Ramírez, su café. Gracias, gracias. Secretaria Rivera, discúlpeme por lo de ayer. Me descontrolé. Por eso estoy aquí para disculparme. ¿Qué pasa? ¿Acaso el señor Herrera me defendió? No. El señor Herrera solo está salvando su honor. Como príncipe de la capital, un socio de Porta Azul se atrevía a emborrachar a su empleada. ¿No es una ofensa para él? Se exagera, señor Ramírez. Los empleados ganan poco. No vienen a arriesgar su vida. Un trago es bueno, pero abusar daño. Señor Ramírez, en el futuro debería beber menos. No más, no más. La secretaria Rivera bebe mucho. Me rindo. Desde ahora no obligaré a nadie a beber. La secretaria Rivera me habló ayer de muchos detalles del proyecto. El señor Herrera tiene una secretaria tan capaz. Negociar con usted será un éxito. La secretaria Rivera es excelente. Solo que es muy reservada. Me da algo de miedo. ¿Qué me pasa? El proyecto con el señor Torres ya está cerrado. Ahora deben concentrarse en este proyecto. Esta vez, la secretaria Rivera hizo posible el acuerdo. Según las reglas de la empresa, además de la comisión, recibirá un bono adicional. Incluso me darán un bono. Así, la presión de la hipoteca se aliviará un poco. Lucy, con ese gran bono, ¿no crees que deberías invitarnos a comer? ¿Invitar? Son más de 10. Costará miles. Pero si no invito, creará una situación incómoda. Para celebrar el avance del proyecto, esta noche invito yo. Gracias, señor Herrera. Señor Herrera, ¿la cena de hoy irá? No iré. Haré una fiesta a un amigo. Bien, señor Herrera. Entonces hoy podría llegar tarde. Al saber que no iré, parece muy feliz. Escuché que por tu esposa, de contrato, hiciste que el socio le pidiera perdón. ¿Acaso te enamoraste de verdad? Pensas mucho. Grupo Sierra Alta no le falta socios. Además, si hay que beber para cerrar un trato, el grupo ya habría quebrado. Lo máximo sería no cooperar. No necesitabas disculparte así. Javier no tiene toda la razón. ¿Acaso me estoy enamorando de la secretaria Rivera? ¿Qué? ¿Acaso adiviné en el blanco? Solo valoro su talento. No pienses tanto. Vamos. ¿No iba a ser tu fiesta de celebración? ¿Qué esperas? ¿Qué fiesta de celebración? Mi fiesta de celebración no es tan importante como que te pongas en pareja. Ah, cierto. En una cena como esa hay mucha gente. ¿Por qué no vas a buscar a tu esposa? Para evitar que te la roben. No hace falta. Ella tiene libertad para tener una relación. Puedo cancelar el trato cuando quiera. Oye, no digas eso. El amor crece. Ojalá no me equivoque. Un buffet de 1.000 euros. Debo recuperar el dinero por el jefe. Ya casi termino. Toma esto también. No me hagas eso. Tranquila. Rara vez veo chicas que coman tanto. Verte comer me hace más feliz que comer. Seguro es porque tú no conoces a mucha gente. ¿Qué se le va a hacer? Somos muy ocupados en el trabajo. ¿Cuándo vamos a conocer a chicas? Por cierto, escuché que la semana pasada hiciste que los clientes se emborracharan.
Señor Herrera, el asistente Sánchez parece que le roba a su mujer. ¿Será que pienso demasiado? El señor Herrera no siente nada más por la secretaria Rivera. Me encantó charlar contigo esta noche. Asistente Rivera, te llevo a casa. No hace falta. No vamos en la misma dirección. Te haría un desvío. Aunque lo de señor Herrera sea falso, como acepté su dinero, no puedo enredarme con otros hombres, para evitar problemas. ¿No vivías en la zona oeste? Yo también vivo ahí. Me mudé. Ahora estoy en la zona este. ¡Qué cerca! Casi revelo la dirección de mi jefe. Zona este. Tampoco está lejos. Dejar a una compañera ir sola a estas horas no es seguro. Ese auto es del señor Herrera. Señor Herrera. ¿Vino especialmente a recogerme? ¿Qué pasa, asistente Rivera? ¿Ese auto viene por ti? Sí. Mi novio vino por mí. Pues ya me voy. Chao. Como siempre, las chicas geniales tienen un novio. Ese auto no es barato. Parece que no tengo chance. Señor Herrera, ¿qué hace aquí? De paso. ¿Qué? ¿Acaso estoy interrumpiendo que te relaciones con otros y te enamores? El asistente especial Sánchez y yo solo somos compañeros de trabajo. ¿Cómo crees? Me pareció que él está muy interesado en ti. ¿No lo vas a considerar? ¿El señor Herrera me está probando para ver si me intereso en él? ¿O me está probando para ver si arruino el trato? Secretaria Rivera, ¿de verdad lo estás considerando? No. Tranquilo, señor Herrera. Durante el trato no sentiré nada por ningún otro hombre. Si no, sería un descuido laboral. ¿Y al terminar el contrato? ¿Lo considerarías? El asistente especial Sánchez ya sabe que tengo novio. Mi atractivo no debe ser tan grande como para que espera que termine. No te menosprecies. Eres muy atractiva. Señor Herrera, solo dice eso por decir. Sube tú primero. Tengo algo que resolver. Bien. El proyecto de Ciudad del Mar. Manda al asistente especial Sánchez a vigilarlo. Sí, descuide, señor Herrera. Me aseguraré de que se quede ahí todo el tiempo. A ver si después logra robarle a su mujer. Pensaste de más. Solo no quiero que él arruine la cooperación con la secretaria Rivera. Además, ella merece a un mejor hombre. Señora joven, le preparé esta sopa de mido. Tómela caliente. No, señora Lidia. Hoy cené demasiado. Es un plato pequeño. Se lo toma rápido. La abuela lo pidió. Está bien. Esta es para el joven patrón. Cuando él vuelva, entréguesela y asegúrese de que la tome. Bien. Matriarca, la sopa que le pedía al joven patrón, la señora joven ya la llevó a su habitación. Bien. Sigue vigilando. Sí. No puedo decir señor Herrera, y decir Andy me cuesta. Mejor me lo salto. La señora Lidia me pidió que le trajera esta sopa. Sopa de pepino de mar, paloma y goji. ¿No es para hombres para el riñón? ¿La señora Lidia implica que el jefe no rinde o quiere un bebé? Bien, la tomaré luego. Ah, bien. Entonces me retiro a descansar. ¿A dónde? Hoy está la señora Lidia. Solo puedes dormir conmigo en la suite. Entonces duermo en el sofá. ¿No acordamos dormir juntos en la cama? Secretaria Rivera, ¿no confías en mí? No, es que temo no poder controlarme. ¿Controlar qué? Controlarme... Temo no poder evitar forzarme con usted.
¿Y si me da ideas malas y quiero usar un hijo para forzarme con usted? ¿No se verían aprietos? ¿Acaso esto es para protegerlo de mí? Olvídalo. Si quieres, duerme en el sofá. ¿Aún no duerme? ¿Tampoco duermes? ¿El sofá no es cómodo? No, se da vueltas mucho. ¿Tiene comezón? No, me dio calor la sopa. Ah. Si no puede dormir... ¿Me escucha un informe sobre el presupuesto del hotel? Qué dedicada al trabajo. Bien. Abuela, ¿qué te hace tan feliz? Podría ser tía pronto. ¿Tía? ¿Dices que el hermano mayor y esa secretaria? Pobre Marina. Le gusta el hermano mayor tantos años y solo puede verlo con otra. Si tanto te gusta que Marina sea cuñada, ¿por qué no se la presentas a tu segundo hermano? Marina no le hace caso al segundo hermano. Él es un mujeriego. Tiene muchas novias. Ya me acordé. El segundo hermano tenía una adúltera. Creo que se llamaba Lucía Rivera. ¿Esta niña? ¿Qué le pasa ahora? Segundo hermano, ¿te acuerdas cuando estabas en la universidad de una chica que te seguía por meses? Las que me seguían darían 2 vueltas a Ciudad Central. ¿Cómo voy a recordar quién era? Te mando una foto. Mírala bien. ¿La reconoces? ¿Y bien? Me suena. Creo que era Lucía Rivera. Se ve mucho más linda que antes. ¿Por qué preguntas por ella de repente? Esa interesada de Lucía Rivera, como no pudo con mi hermano, se va a engañar al hermano mayor. Se lo mostraré al hermano mayor y revelaré tu verdadera cara. Hermano, deja eso. Tienes que ir a divorciarte de Lucía. No seas descortés. ¿Por qué me divorciaría? Lucía solo le importa el dinero. En la universidad persiguió a mi hermano. Él descubrió su verdadera cara y se negó. Por eso te puso el ojo. ¿Quieres decir que no veo a la gente como él? No es eso. Hermano, no has tenido novia. Que te engañe una mujer así es normal, pero no puedes saber que es un pozo sin fondo y seguir saltando a él. Pasa. Señor Herrera, aquí. Perdón, vuelvo luego. No. Puedes irte. Hermano, es para tu bien. Aunque no estés con Marina, juntas, deberías buscar a alguien que te ame de verdad para casarte. Lucía. Carolina, Lucía es tu cuñada. Si no aprendes a respetarla, desde hoy, no me llames hermano. Carolina sabe que el señor Herrera y yo nos casamos por contrato. Bien. Hermano, ¿aún la defiendes? Si te roba el dinero y el corazón, no culpes que no te advertí. Señor Herrera, ¿qué le pasa a la señorita Carolina? ¿Acaso ella sabe de nuestro contrato? No, solo sabe que buscaste a Gabriel. ¿De verdad buscaste a Gabriel? Número. No lo persigo. Es agradecer. Antes, mis padres no querían que estudiara. No me pagaban. Gracias a la ayuda del Grupo Sierra Alta, pude terminar la universidad. Luego supe que el segundo joven Herrera es el heredero del Grupo Sierra Alta. Sus notas son malas, siempre reprueba, así que pensé en ayudarla a mejorar. Entonces, ¿no te gusta? Claro. Aunque el segundo joven Herrera sea muy apuesto, él no entra en mis estándares. Lo sabía.
La secretaria Rivera no tiene mal gusto. Menos mal que no se equivocó. ¿Tanto temes que me equivoque? Sí, si se equivoca y piensa que soy interesada, ¿acaso no perdería mis 2 trabajos? Qué interesada. Dime, ¿qué necesitas? Aquí hay un documento que debe firmar. Además, quiero salir hoy por la tarde por mi hipoteca. Bien. Gracias, señor Herrera. Señorita Lucía, por un préstamo mora. Su historial está mal. Su hipoteca fue rechazada. ¿Préstamo? Nunca pedí un préstamo. Los detalles no los sabemos. Vuelvo a revisarlo. Siguiente. ¿Aló? El banco dice que pedí un préstamo y no me prestan. Pero yo nunca pedí ningún préstamo. ¿Acaso se equivocaron? Un banco tan grande no se equivoca. Solo te advierto, según el contrato, si en 3 meses no pagas el resto, la cuota inicial y la casa no las tendrás. Olvídalo. No le hago caso a ese interesado. Mejor investigo este préstamo para saber qué pasó. ¿De verdad hay un préstamo de 2.000 euros? Pero yo nunca pedí nada. Lucy, ¿y bien? La policía dice que faltan pruebas. No puedo probar que este préstamo lo pidió alguien más con mi identidad. Entonces, paga ese dinero para que tu enganche no se pierda. Yo quiero. Pero aunque lo pague ahora, tendré que esperar 6 meses para limpiar mi crédito. Esto. Tengo 300.000 euros. ¿Por qué no te los presto de emergencia? Marisol, siempre me apoyas. Ni siquiera mis padres serían capaces de prestarme tanto. Pero Marisol es una persona normal. Este dinero no podré pagarlo tan pronto. No puedo usar su dinero de emergencia. Mejor iré a hablar con el banco. Bueno, si necesitas algo, avísame. Sí. Señor Herrera, esta mañana escuché en la sala de descanso que el préstamo hipotecario del estudio de la secretaria Rivera no salió. ¿Por qué no salió? Al parecer, por su crédito. La secretaria Rivera no le dijo. ¿Por qué me iba a decir eso? Al final, son esposos. Después de convivir, la secretaria Rivera se acercó más. Un asunto tan grande. Debería pedirle ayuda a su esposo, ¿no? ¿Ah, sí? Esta noche seguro me lo dirá. ¿Tienes algo que decirme? ¿Puede leer la mente? Dime, ¿qué pasa? ¿Podría pedirle un adelanto de sueldo? ¿Para qué? Conociendo al señor Herrera y lo generoso que es con sus empleados, si se lo digo, tal vez me dé 1.000.000 de euros. Entonces, ¿no sería la mujer interesada de la que habla Carolina? ¿Puedo no decirle? Claro que no. Sin saber el motivo, no puedo darte el adelanto. Está bien, olvídalo. Digna de ser mi lección. Muy respetuosa. Prefiero buscar otra forma antes que pedirme ayuda. ¡Largo! Si tu crédito es malo, no pidas préstamos aquí. Ni un préstamo de 2.000 euros puedes pagar. ¿Quién sabe si después podrás pagar a tiempo? ¿Cómo se atreve a golpearla? Secretaria Rivera, ¿está bien? Señorita Lucía, qué mala memoria tengo. Olvidé que la señorita Suárez es su amiga. Si me hubiera avisado de esta relación, este préstamo ya le habría sido aprobado. ¿Ah, sí? ¿Acaso no acabas de decir que ni siquiera el mismísimo diablo lograría este préstamo? La señorita Suárez es nuestra clienta SBIP.
es más poderosa que el mismísimo diablo. Si ella acepta ser su fiador, este préstamo se le aprobará de inmediato. ¿Ser fiador? Claro que sí, pero entre amigos hay que ser recíprocos. Lo que le pedí a la secretaria Rivera, ¿qué ha decidido? Me tendrás en una trampa. Qué gran cosa ser capitalista. Cuando tenga la escritura te diré que soy la esposa del señor Herrera. Y entonces te morirás de rabia. Claro, acepto. Así me gusta. Si me ayudas a averiguar quién es esa zorra, tal vez pueda directamente comprarte esta casa. ¡Guau! Señorita Suárez, es muy generosa. Antes no supe valorarla. ¿Ves? Esto es escoria de los barrios bajos. Con un poco de azúcar, serán como perritos sirviéndome. El pez picó. El presupuesto. Lo volví a revisar. Es como sospechábamos. Hay muchas cosas que no cuadran. Los proveedores tienen materiales y precios muy por encima del mercado. Tal vez alguien sí recibe sobornos. ¿Podrás encontrar alguna prueba? Planeo usar una identidad falsa para comprar a esos proveedores. Les insinuaré que quiero sobornos y veré si puedo sacarles algo. Bien, pero tienes que cuidarte. Si pasa algo, avísame de inmediato. Sí, genial. Parece que el jefe no dejará pasar esto. Si logramos recuperar el dinero, ¿acaso me dará un bono? Señor Hernández, lo que me dijo antes sobre los materiales, ¿aún los quiere? Sí, claro. Nuestras 4 fases casi terminan y entran acabados. Justo es cuando necesitamos muchos materiales. Pero el precio... El precio se negocia. ¡Genial! He estado corriendo por todas partes, solo para buscar materiales baratos. Así todos, para sacar algo de provecho. ¿No crees? Lo que dice, lo entiendo. Pero esto no se explica por teléfono. Reservaré un lugar y hablamos en persona. Bien, te veo. Es más fácil sacar la información en persona, pero ir a su territorio y que me descubran podría ser peligroso. Mejor le pregunto al señor Herrera. Pero no está. Es una gran oportunidad. Tendré que ir sola. Ojalá que el señor Herrera vea el mensaje pronto. Señor Herrera, en las reuniones de estos días, ¿por qué no lleva a la secretaria Rivera? ¿Por qué no la lleva? ¿Quieres ser despedido? No. Es que la secretaria Rivera es muy capaz. Sería más eficiente con ello. Solo es secretaria. No cobra por 2 sueldos. Ni tiene que hacer 3 trabajos. Y mucho menos, tiene que compartir su vida privada. Chofer Zárate, a toda velocidad, al distrito Niebla. Sí. ¿Aló? Hermano Andrés, malas noticias. Carolina, por pelear contigo, bebió mucho. Hace un momento fue al baño y desapareció. Dime, ¿será que la secuestraron? Sabías que bebió mucho. ¿Por qué no la seguiste? No me dejó ir. ¿Dónde están? Bar Azul. Hermano Andrés, ven rápido. Señor Herrera, ¿vamos al distrito Niebla o al Bar Azul? ¿Por qué la señorita Hernández vino sola? En esto, si alguien más lo sabe, es un reparto más. Y más riesgo, ¿verdad? La señorita Hernández es muy cautelosa. Entonces, comamos y hablemos. Bien. Para mostrar buena fe, vamos. Rindo por ustedes 3. Bien. Vamos, brindo por ti. Tranquila, señorita Hernández. Es nuestra primera colaboración. Te aseguro que ganarás mucho. No nos van a descubrir. Por lo que dices, en este asunto tienen mucha experiencia. Claro. El grupo Sierra Alta, ¿lo conoces? Aquí en Ciudad Central, ¿quién no conoce al grupo Sierra Alta? ¿Y?
¿Tienen alguna colaboración con ellos? Exacto. El Grupo Sierra Alta, los materiales de sus hoteles los proveemos nosotros. El encargado que nos atendía ganó al menos esto. 3 millones de euros. Señorita Hernández, nos subestimas mucho. Apuesta más alto. ¿No serán 30 millones de euros? No se sorprenda, señorita Hernández. Solo quiero decirle que con un grupo tan grande la colaboración, nos salimos con la nuestra. Su caso es pan comido. No, es que es mi primera vez. Estoy un poco nerviosa. Amigo, ¿por qué no me cuentas más detalles? Claro. Te voy a dar el detalle. Primero, la pintura que usamos es de mercado informal, especialmente hecha. El costo es de unos 300 euros. Marina, si viene mi hermano y ve que no desaparecí, ¿no se enojará más? Claro que no. Mientras el hermano Andrés venga, significa que le importas. Entonces, solo di que volviste sola. Ven, toma más. Si el hermano Andrés descubre que finges, nos descubrirán. Tonta. Si no fuera por el hermano Andrés, yo jamás sería tu sirvienta para complacerte. Bueno. Carolina, ¿te quieres matar bebiendo tanto? Hermano, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás sola? ¿Y el hermano Andrés? ¿Eres tonta? ¿No lo ves? ¿Te emborrachó a propósito? ¿Qué clase de amiga es? Javier, no sembren discordia. Lo hago por el bien de Carolina. Así es. Marina lo hizo para arreglar mi relación con mi hermano. Señorita, ¿no te das cuenta de que te está usando para acercarse a tu hermano? Olvídalo. Voy a llamar para avisarle a tu hermano. ¿Aló? Andrés, Carolina está bien. La llevaré a casa en un rato. Gracias. Secretaria Rivera, ¿y tú? Señor Herrera, ¿dónde está? Quizás en media hora. ¿Tanto tiempo? Aquí no creo que aguante mucho. Joven Hernández, ¿qué haces escondida? Sal a seguir bebiendo. Ya voy. Me arreglo un poco. Señor Herrera, venga rápido. Bien. Haré lo posible por llegar pronto. Martín, a toda velocidad. Sí. Señor Herrera, ajusta el cinturón. Señorita Hernández, qué buen cuerpo tienes. Incluso sin maquillaje, eres atractiva. ¿Quieres divertirte conmigo? Les sugiero que no hagan locuras. Aún tenemos negocios. Si nos peleamos, no le conviene a nadie. No te hagas la difícil. Hace un momento me decías hermano, con tanta dulzura. Si te acercas un poco a tu hermano, te irá muy bien. Ven, dame un beso. ¡Lárgate! ¡Maldita! ¿Te atreves a engañarme? ¡A ella! Lucy. Señor Herrera. ¡Cuidado! Martín, llévalos a la policía. Ven, te curaré la herida. Señora. Por favor, déjeme ir. Solo somos los mensajeros. El verdadero dueño de la empresa es el segundo joven Herrera. Gabriel Herrera. Ese niño mimado se alió con extraños para saquear su propia empresa. ¡Qué descorazonador! Llévalos a interrogar. Sí.
Señor Herrera, los de la empresa que cobran sobornos ya los grabé a todos. Si así lo desea, puede hacer que pasen la vida en prisión. Me ayudaste mucho esta vez. La empresa te dará un bono extra de 50.000 euros. Gracias, señor Herrera. Pero, si vuelve a pasar esto, sin mi permiso, no actúes por tu cuenta. ¿Entendido? Temía perder esta oportunidad y que se dieran cuenta. Si eso pasaba, sería difícil buscar pruebas. No quería fallar. Lo sé. Pero más que eso, temo que te lastimes. ¿Teme? ¿Teme qué? ¿Se preocupa tanto por mí? ¿Acaso...? Teme no poder compensarte. Viniste a ganar dinero, no a arriesgar tu vida. Si te pasa algo de verdad, ningún dinero servirá. Así que es solo el interés de un jefe por su empleada. Entiendo. Señor Herrera es el mejor jefe del mundo. Me encantaría trabajar para usted toda la vida. No, me refiero a ser su secretaria toda la vida. Entonces, ¿no sería mejor ser la señora Herrera toda la vida? Este trabajo no lo haré de por vida. Al terminar, aún quiero encontrar a alguien que me guste y pasar la vida. El señor Herrera seguro me está probando. Menos mal que reacciono rápido. Alguien como el asistente Sánchez. ¿Por qué lo menciona de nuevo? Escuché que lo mandaron a Ciudad del Mar. Él y yo... Espera, el asistente Sánchez, creo que justo después de la cena lo mandaron. ¿Será que el señor Herrera lo hizo a propósito? ¿Qué pasa con él? Con él es imposible. No es mi tipo. Entonces, secretaria Rivera, ¿qué tipo le gusta? Maduro y reservado, guapo y rico, y con buen físico. El señor Herrera encaja perfecto con mis gustos. No, mejor dicho, con los gustos de la mayoría. Yo... Me gustan los más jóvenes, divertidos, que me hagan reír y que sean mis perritos consentidos. Pero, ¿por qué se ve tan molesto? Los estándares de la secretaría Rivera deben mejorar. Ya es tarde. Ve a dormir. ¿No te mojaste la herida? Estoy bien. Ya es tarde. ¿Nos ir a la cama? Te lastimaste en el trabajo. Duerme en la cama estos días para no presionar la herida. No hace falta. Yo duermo muy quieta. No tocaré la herida. Que la jefe duerma en el suelo sería un absurdo. Secretaría Rivera, es una orden. Pero, señor Herrera, 1.000 euros. Usted mismo me llamó secretaria Rivera. ¿Por qué usted puede y yo no? Tienes razón. Se anula. Lucy. Si te llamo así, ¿hay algún problema? Parece que no hay problema. ¿Pero por qué suena tan ambiguo? ¿Será que pienso mal y por eso lo siento así? Descansa. Mañana hay mucho que hacer. ¿Y si duerme en la cama? Que duerma en el sofá me hace sentir mal. ¿No temías que yo te obligara? Creo que puedo controlarme. Bien. Duerme. ¿El señor Herrera aceptó muy rápido? No decías que dormías quieta, sin ninguna precaución, y duerme con un hombre. No teme que se aprovechen.
Qué suave. ¿Ah, sí? ¿Cuánto más vas a tocar? Ahora sí creo que me obligarías. Señor Herrera, no fue a propósito. Estaba soñando. Qué atrevida soy. Quiero cortarme la mano. ¿Y qué soñaste? Yo soñé que amasaba. Amasaba en el sueño. No puedo decir que soñé con un grupo de modelos de diferentes estilos. Todos con la cara del señor Herrera. Señor Herrera, ¿podría olvidarlo de hace un momento? No. Este tipo de cosas no debe repetirse. Si vuelve a pasar, temo no poder controlarme. Le prometo que no volverá a pasar. Ya se enojó. Primero le pedí adelanto y ahora me aproveché de él. ¿Acaso no soy el tipo de mujer que más odia? Señor Herrera, me equivoqué. Señor Herrera, no debí dejarme cegar por ese dinero. Llevo en la empresa trabajando 20 años. Por favor, perdóneme, señor Herrera. Mi hijo está muy enfermo. No tuve otra opción. Yo tengo que cuidar a mi hijo. Le ruego que no me encierre en prisión, señor Herrera. El señor Herrera es muy drástico. En toda la mañana, casi a todo el equipo directivo del hotel los despidió a todos. ¿No teme no encontrar a nadie que trabaje? Ay, qué temer. Afuera hay muchos esclavos dispuestos. Este grupo Sierra Alta ya no es el imperio del viejo Herrera. Ya era hora de cambiar gente. Oye, escuché que en el asunto de Sierra Alta, Gabriel fue el cerebro. ¿Acaso es un idiota? ¿Robar a su propia empresa? ¿Qué ganancia tiene? Lo que quieren. No solo esas acciones. Seguro fue ese viejo de tu tío Segundo quien lo ordenó. Y sospecho que el accidente de tus padres tampoco fue casualidad. Les haré pagar con sangre. Ahora que hay pruebas y testigos, mejor mandemos a Gabriel a la cárcel. Así será una advertencia para tu tío. Gabriel sabe que la abuela lo protegerá. Ya se escondió en la casa familiar. No puedes dejarlo así. Es muy injusto. Tranquilo. El finde iré a la casa familiar en persona. Mi abuela es muy sensata. No lo protegerá para siempre. Entonces, ¿llevarás a la Secretaría Rivera? Escuché que las pruebas de esta vez las consiguió ella sola, arriesgando su vida. Es tu gran apoyo. Con ser mi apoyo no tiene nada que ver. La secretaria Rivera ya tiene la capacidad de actuar sola. Sí. Tu esposa es la mejor. Con razón, hasta tú te enamoraste. Es muy natural. Sí, es muy que acabas de decir. ¿De verdad? ¿Te enamoraste de la secretaria Rivera? Secretaria Rivera, ¿por qué escuchas al señor Herrera? No, no es así. Recién llegué. Vine a ver al señor Herrera. Puedes buscarme directamente. ¿Qué haces aquí a escondidas? Yo... Pasa. Señor Herrera, ella. Yo llamé a la secretaria Rivera. Perdón, señor Herrera, no lo sabía. En el hotel justo necesitan un gerente. Desde ahora, mi agenda la manejará la secretaria Rivera. Ve al hotel. Sí. Qué diferente eres ahora. Para apoyar a tu esposa y liberar el puesto, la mandaste directo a la sucursal. ¿Te vas? Ya voy, no los interrumpo más. Vamos, te llamo. Dime, ¿qué necesitas? Es que... Dices que cuando pediste el adelanto, Marina te tendió una trampa y casi pierdes la cuota inicial. Sí. Usted dijo que podía aceptar. Estaba un poco ansiosa y acepté. Usted no se enojará, ¿verdad? Lo siento. No lo sabía antes, que Marina te tendió una trampa y te involucró. Señor Herrera, ¿de verdad se disculpa con una simple secretaria? Ay, no pasa nada. Igual, esto ya es parte de mi trabajo de medio tiempo. Un trabajo de medio tiempo no incluye ser blanco. Gracias, señor Herrera. Esta señorita Marina es como mi hada de la fortuna. Oh, pues... ¿qué le respondo?
Dile que iremos a la casa familiar el fin de semana. Y entonces le pondré fin a sus ilusiones. El señor Herrera es muy cruel. Ahora la señorita Marina se va a desquitar. ¿Qué haces aquí? Carolina, ¿por qué no me respondes? ¿Será por lo del bar? ¿Estás enojada conmigo? No es por eso. Dime, ¿me estás hablando a mis espaldas y diciendo a todos que sin la fama de los Herrera soy una inútil? ¡Claro que no! Javier Morales te lo dijo. Carolina, hemos sido amigas por años. ¿Acaso por culpa de las intrigas de un hombre terminaremos así? De verdad no. ¿Lo juras? Lo juro. Si alguna vez dije algo malo de ti, que pierda todo, que me quede en la ruina y que al salir... Ya, te creo. Entonces bajemos a ver a doña Carmen. No hace falta. Mi hermano está abajo. Además, mi hermano mayor hoy... Parece que la secretaria Rivera no me mintió. Ay. Abuela, prometiste que si ganaba me darías dinero y ni siquiera me cediste. Es tu culpa por jugar tan mal. Si juega tu hermano mayor, no pierde. ¡Llegó mi hermano! Abuela, te robará la pieza. Mocoso, por un poco de dinero, ¿te atreves a engañar a tu abuela? Lucía, ¿de verdad eres tú? ¿Conoces a tu cuñada? Claro, ella antes... Lucía, ¿qué haces aquí? Lucía, ¿no dijiste que hoy el hermano Andrés vendría con su nueva esposa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le quieres hacer a mi esposa? Lucía es tu nueva esposa. Hermano Andrés, ¿sabes que ella...? No, si el hermano Andrés se entera de que soborné a Lucía para información, solo me odiará más. ¿Se refiere a cuando me sobornó con 1 millón de euros por secretos del señor Herrera y me negué? Y la segunda, ¿cuando usó la hipoteca para obligarme a aceptar? Mentira, no lo hice. Hermano Andrés, créeme, de verdad no lo hice. ¿Por qué crees que creería a una extraña y no a mi esposa? Pero ella tampoco tiene pruebas. ¿Quién dijo que no tengo pruebas? Lo que me dijiste, lo grabé todo. ¿Quieres que lo reproduzca para todos? Tú. ¿Por qué tan nerviosa, señorita Suárez? Acabo de recordar que creo que olvidé grabar. Lucía, eres una maldita. Me engañaste otra vez. Marina, no pensé que fuera alguien así. No eres bienvenida. Vete de inmediato. No vuelvas a buscarme. ¿Crees que me importas? Eres una idiota. Si no fuera por el hermano Andrés, ¿crees que yo sería tu lacaya? Tú. ¿Te atreves a insultar a mi hermana? Si dices otra palabra, te arrancaré la boca. ¡Lárgate! ¿Te atreves a pegarme? No olvides que tu padre... ¡Lárgate! ¿Cómo crió la familia Suárez a una hija tan indecente? Menos mal que no se casó con Andrés. Carolina, no te juntes más con gente así, para no corromperte. Sí, abuela, me equivoqué con ella. Le causé problemas a mi hermano y cuñada. ¿A ti qué te importa? Los problemas no vienen solos. Seguro que Andrés primero le dio hasta loca señales equivocadas. Segundo joven Herrera, no todos los hombres son mujeriegos. ¿Me estás haciendo indirectas? Tu actitud hacia mí no era así antes. ¿Se conocen? Sí, ella antes... Abuela, Lucía era su compañera. Como recibió ayuda del fondo de mis padres, por eso
Lo ayudé con sus tareas. Ya, hermano. Si me equivoqué, debo disculparme. Tú también. Te ruego que le pidas perdón. Seguro que no te hará caso. Yo... ¿por qué me disculparía? No hice nada malo. Parece que la abuela no sabe que abriste una empresa de reformas, te aliaste con gente del grupo, cambiaste materiales por otros de mala calidad y te llevaste sobornos. ¡Maldito! Tú, ¿cómo pudiste hacer tal traición a tu familia? Arrodíllate. Abuela, solo quería ganar un poco de dinero. ¡Arrodíllate! Abuela, ya no. Abuela, duele. Eres muy dura. Si no, no aprenderás la lección. Pasas el día con esos inútiles y no te ocupas de nada. Y ahora te alías con extraños para estafar a tu familia. Antes fui muy indulgente contigo. Abuela, por favor, no lo golpees más. Mi hermano ya sabe que se equivocó. Solo golpearlo no basta. A partir de hoy, te quitaré en la empresa Sierra Alta todas tus acciones. Abuela, puedes pegarme si quieres, pero no me quites mis acciones. Si haces esto, ¿cómo voy a sobrevivir? Es lo que le debes a tu hermano mayor. Lo que hiciste esta vez seguro le costó mucho a la empresa. Si no, ¿por qué tu hermano mayor vendría a quejarme? Ya eres un adulto y solo sabes quejarse. ¿Te atreves a culpar a tu hermano mayor? Si no se quejara, te habría enviado directo a la cárcel. Lárgate a tu cuarto. Reflexiona en casa estos días. Abuela. Cállate, hermano. Si sigues enojando a la abuela, el hermano mayor te llevará a la policía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Lucy, perdón por la escena. Vamos a comer. Lucy, come más. Gracias, abuela. Lucy, escuché que Marina te presionó con la hipoteca. ¿Cuánto pediste? 1 millón de euros. Es un pequeño departamento. Andy, aunque por ahora aún no hay boda, el regalo de compromiso no debe faltar. ¿Cómo dejas que tu esposa pida un préstamo para un departamento? Si se sabe, todos dirán que la tratas mal. No, abuela. Es que quiero por mis propios medios comprar una casa. En caso de que en el futuro tengamos problemas con Andy, también pueda tener una casa propia. Niña tonta, tú y Andy son esposos. Aunque tengan problemas, debe darte la mitad de sus bienes. Eso es lo que te corresponde. Pero... Abuela tiene razón. No lo pensé bien antes. Lo haré pronto. Pagaré la hipoteca de Lucy. También prepara autos, casas y joyas para Lucy. No pongas toda tu atención solo en el trabajo. Debes cuidar bien tu matrimonio. Sí. Menos mal que el señor Herrera me detuvo. Si seguía hablando, doña Carmen se habría dado cuenta. Igual tendré que devolverlo. Gracias, abuela. Voy al baño. Cuñada, recuerdo que antes me perseguías. ¿Qué tal? ¿Quieres, a espaldas de mi hermano, tener un romance conmigo? ¿Qué tal? ¿Quieres, a espaldas de mi hermano, tener un romance conmigo? Creo que te equivocas. Solo por gratitud quería ayudarte con tus notas. No siento nada más por ti. No te hagas, cuñada. Sé que como no me conseguiste, fuiste detrás de Andrés. Un tonto que nunca ha tenido novia. Con solo moverle el dedo, se deja pescar. ¿Cómo pude querer salvar a este arrogante que no entiende? No hay con qué hablar. ¿Qué tal, cuñada? ¿No te parece muy emocionante en esto? Soy mejor que Andrés.
Tú, te atreves a pegarme. Es tu culpa por no entender. Si vuelves a tocarme así, le diré a la abuela y a Andy. Adelante, diles. Seguro no saben que me perseguiste. Entonces, eso no fue cortejo. Fue compasión por un fracasado. No era cortejo. Es compasión por un fracasado. Lucy, ¿estás herida? Oye, ¿estás loco? ¿Duele? Yo soy el que duele. Tu esposa casi me arranca lo más importante. Yo no le pegué tan fuerte. ¿Qué haces? No estabas herido. Te levanto. Respeta a tu cuñada. ¿Entendido? Tú. Habla. Yo. Entendido. Lárgate. Si vuelve a pasar, no dudaré en que pierdas tu virilidad. Si no me crees, pruébalo. Lo hiciste bien. Si te acosa de nuevo, recuerda avisarme. ¿Por qué el señor Herrera no retira su mano? Me quema las orejas. Mi corazón late muy rápido. Vamos, bajemos a seguir comiendo. Después, te llevaré a ver la habitación. Hoy es sábado. La abuela quiere que nos quedemos en la casa familiar. Este cuarto es muy de estilo del señor Herrera. Muebles de tonos fríos, con un aire de abstinencia. Ve a bañarte. ¿Trajiste pijama? ¿Acaso en el armario del señor Herrera hay pijamas de mujer? Usa la mía. Porque me alegro un poco. ¿Acaso siento algo más por el señor Herrera? Bien. What? Esta ropa es un poco grande. Ve a la cama. Bien. Baja. Bien. Oh. Tranquila. No hay prisa. Despacio. Oh. Lo siento, no fue a propósito. ¿El señor Herrera pensará que me tira a sus brazos o que lo seduzco a propósito? Tranquila. No tires. ¿No te duele? ¿Qué hacemos? Hay tijeras en la mesa. Levántate primero. Mi cabello. Si lo corto así, quedará feo. Pero no puedo arruinar la ropa del señor Herrera. Listo. Señor Herrera, ¿por qué corto su propia ropa? ¿Qué más?
Tu cabello es más importante. Pero el cabello crece. ¿Cómo se compara con tu ropa de miles de euros? La ropa se puede volver a comprar, pero tu cabello es único. Ve a descansar a la cama. No lo pienses. Me voy a bañar. Marisol, creo que de verdad me enamoré de mi jefe. ¿Te volvió a mandar dinero? Me encanta que estén juntos, pero si es en serio, quiero que lo pienses bien. No es eso. Tal vez me haya vencido su encanto. ¿Ya hablamos de encanto? Lucía, estás perdida. Sí, temo que se dé cuenta. Y así pierda el amor y el trabajo. ¿Será posible que a tu jefe también le gustes? De los hombres del mundo, ¿cuántos ante una belleza no se dejan tentar? Hay uno. El señor Herrera es la excepción. Es muy recto. No me habrá visto. Si me vio, creerá que soy un viejo pervertido. No te pregunté la otra vez. ¿Cuándo te diste cuenta de que te gusta la secretaria Rivera? Ese día en el auto, dijo que iría sola con el proveedor. Fue la primera vez que sentí miedo. ¿A qué? A perderla. ¿Quién lo diría? Que el señor Herrera tiene este lado. Si ya te gusta, ¿por qué sigues con el matrimonio de conveniencia? No le gustó a ella. ¿Y qué? Aunque no cambies, al menos puedes usar tu físico para conquistarla. Superficial. ¿Quién es? ¡Gabriel! ¡Eres un idiota! ¿Quién te dijo que le dieras las acciones a Andrés? Las acciones me las dio la abuela. Si las quiere recuperar, ¿qué podía hacer? La posición de Andrés en el grupo ya era muy fuerte. Ahora que la abuela le dio tus acciones a Andrés, en Sierra Alta, él será el único que mande. ¿No tienes acciones tú también? ¿Qué son mis acciones? Ese mocoso de Andrés cada vez me respeta menos. Ya le daré una lección. ¡Ay, Dios! ¿No puse 3 almohadas de separación? ¿Cómo es que me acerqué? ¿Qué soñaste anoche? Señor Herrera, perdón, me muevo mucho al dormir. Póngame una multa. Ya que sabes que te mueves mucho, cuando estés afuera, no duermas con otros hombres. Parece que el señor Herrera no está enojado. Pero, ¿qué quiere decir con no dormir con otros hombres? ¿Acaso sí puedo dormir con él?
Malas noticias, señor Herrera. Un cliente publicó una madrugada que denuncia que él y su hijo se quedaron en nuestro hotel por 3 meses. Y al volver, su hijo contrajo leucemia. Ahora está en tendencias. La cosa se agravó por casi 10 horas. ¿Ya tienen un plan de relaciones públicas? Señor Herrera, creo que el denunciante solo busca dinero. Primero apagamos el escándalo. Luego localizamos al denunciante para negociar el acuerdo. ¿Tú pagas? Señor Herrera, se equivoca. No quise decir eso. Creo que no necesariamente le pagamos. Pero podemos grabarlo para probar que el denunciante, solo por dinero, nos está chantajeando. Entonces, controlamos la opinión pública y hacemos público lo que el grupo ha hecho en beneficencia. Así, los internautas naturalmente nos apoyarán. Señor Herrera, ¿qué le parece mi plan? Solo un total idiota podría pensar en este plan. El señor Herrera es muy directo. Un departamento entero solo pudo pensar en este plan. ¿Para qué los tiene el grupo? Secretaria Rivera, ¿qué sugieres? Secretaria Rivera, ¿qué sugieres? ¿Yo? El karma sí existe. No debí reírme. Si no respondo, junto al departamento de PR, seré despedida. Señor Herrera, una simple secretaria. ¿Qué propuesta podría tener? Mire, denos un poco de tiempo. El departamento de PR seguro presentará la mejor propuesta. Licenciado Sánchez, si este asunto no se responde pronto, las acciones del grupo caerán. Entonces, la empresa sufrirá pérdidas más graves. Las mujeres no entienden de relaciones públicas. Si la empresa responde ahora, solo empeorará las cosas. Mejor ahora que bajen el tema Vidal. Solo ocultar la verdad. Solo provocará la reacción de la gente. Mientras más lo encubra, más creerán que hay algo raro. Entonces, Secretaria Rivera, ¿cómo debe responder el grupo? Creo que en este momento el grupo debe pagar un chequeo completo a los pacientes y pedir un tercero para supervisar. ¡No! Un tercero supervisor. Y si resulta que es culpa del grupo, entonces no tendremos tiempo para reaccionar. Solo con un tercero supervisor ganaremos la confianza pública. Si de verdad es culpa del grupo, tendremos que asumir las consecuencias. Si no, podemos ofrecer ayuda humanitaria y ganar buena fama. Qué fácil decirlo. Si de verdad es culpa del grupo, las consecuencias serían graves. ¿Lo sabes? Señor Herrera, ya sabe que esta vez es por los materiales de la obra. Si esto se filtra en nuestro hotel, ¿quién se quedará? No hay que evitar el riesgo. Saber el error y ocultar la verdad, usar el poder contra la gente. ¿Qué sabes tú? Basta. Mientras no hay una mejor opción, hagan lo que dijo la secretaria Rivera. Relaciones públicas, cooperen. En media hora, denme un plan concreto. Licenciado Sánchez, sobre relaciones públicas no sé mucho. Antes solo presenté una idea. Hagamos esto. Usted habla y yo anoto. Con don Herrera era mejor. Sabía elegir gente. No como el joven Herrera, que deja a un novato mandar. No sé qué clase de poción le dio. Creo que el corporativo Herrera ya está acabado. Licenciado Sánchez, cuidado con sus palabras. Si no está de acuerdo con la propuesta del señor Herrera, puede renunciar. ¿Quién te crees que eres? ¿Una secretaria que subió por sus favores y se atreve a darme lecciones? Los que quieran renunciar pueden irse ahora. Los que se queden, hagamos el plan juntos. Si no, en 25 minutos no tendrán que renunciar, pero su trabajo lo perderán. Iré con una agencia externa. También ayudamos. Ustedes. Bien, quiero ver. Cuando este plan de relaciones públicas causa más pérdidas a la empresa, si el señor Herrera aún te protege. Señor Herrera, el denunciante y su hijo sí se quedaron en el hotel, 3 meses tras la remodelación.
Poco después de salir, su hijo fue diagnosticado con leucemia. Investiga si antes de denunciar. Sus cuentas bancarias tuvieron grandes movimientos. ¿Quiere decir que alguien los instigó? No lo descarto. Si alguien los instigó, seguro fue el segundo joven Herrera. No esperaba que además de los sobornos, nos dejaran un trampa. No tiene el ingenio. Mi tío segundo seguro no se quedará quieto. Además, investiga a la familia Suárez. Últimamente se han acercado mucho. Sí. Señor Herrera. Está bien. Que sigan el plan. ¿No lo revisará con más detalle? Confío en tu capacidad. Aunque ocurra algo incontrolable, yo lo pondré bajo control. Solo sé valiente. Bien, les diré ahora mismo que ejecuten el plan. Anoche trabajó toda la noche. Buenas noticias, señor Herrera. Te iba a despertar. Señor Herrera, perdón. Ayer estaba muy cansada. No sé cómo me quedé dormida. Mejor que traigas buenas noticias. Señor Herrera, el plan de la secretaria Rivera funcionó. El denunciante ahora no se atreve a reaccionar. Y nuestra actitud fue sincera y abierta. Los internautas ya empezaron a defendernos. ¡Qué bien! Pero creo que detrás de esto seguro alguien lo ordenó. Debemos ir a ver al denunciante para que coopere. La secretaria Rivera tiene razón. Este asunto fue la familia Suárez y el tío segundo Herrera. Pero ellos lo hicieron en secreto. A menos que el denunciante confiese. Si no, no podremos con ellos. Después del trabajo, ven al hospital conmigo. Sí. La opinión pública ya está bajo control. Esta vez, todos los de relaciones públicas recibirán un bono. Esta vez, gracias a la secretaria Rivera. Trabaja con orden y piensa en todo. No parece que sea su primera crisis de relaciones públicas. Sí, la secretaria Rivera es una verdadera multitarea. Secretaria Rivera, ¿consideraría venir a Relaciones Públicas? Trabajar contigo sería muy motivador. Ya no sean tan exagerados. Yo solo dije una idea. El plan lo ejecutaron ustedes. Superar esta crisis es mérito de todos. El asunto no está resuelto. Reclamar méritos ahora, ¿no es un poco pronto? Licenciado Sánchez, escuché que en esta campaña fuiste el único que no cooperó. ¿Qué pasa? ¿Acaso mis palabras te las dejas pasar de vidas? Ay, señor Herrera, yo siempre he estado vigilando la opinión pública. Además, la idea de la secretaria Rivera es muy riesgosa. Si llegara a pasar algo, yo, como jefe, tendría que asumirlo, ¿verdad? Parece que crees que el cargo de jefe es muy pesado. Siendo así, buscaré a alguien más capaz para ocuparlo. Señor Herrera, no quise decir eso. Lo que acabo de decir, olvídelo. Desde hoy, le haré caso y cooperaré con la secretaria Rivera. Vea. Corporativo Herrera no hay currículos, ni contactos, ni género. Quien tenga talento, asciende. Maldita zorra. ¿Subiste usando tu cuerpo y te atreves a robarme mi puesto de jefe? Si no te doy una lección, ¿crees que soy un santo? Licenciado Sánchez, le aseguro que le gustará. ¿Qué le parece esta? Es muy linda. Además, trabaja en su empresa. Ay, pero sus padres piden una dote alta. Conozco a esta mujer. Todo el día en la empresa, solo seduce al jefe. No pensé que buscara citas aquí. Una mujer tan fácil. Quien se case con ella tendrá mala suerte. ¿Citas? ¿Aló? ¿Su familia busca esposo para su hija? Le doy 500.000 euros de dote y una casa. Pero tengo una condición. Come unas uvas. Tío, tía.
¿Vinieron a verme? Sí. Que te mejores pronto. Gracias. ¿Ustedes son? Hola, soy del grupo Sierra Alta, el presidente. ¿Podemos hablar a solas? Como ustedes, no tengo nada que hablar. Por favor, váyanse. ¿Seguro que quiere hablar frente al niño? Tranquilo. Papá sale a hablar de trabajo. Ya vuelvo. No sirve de nada que vengan. Igual no aceptaré que haga un examen completo. ¿Quién sabe si el laboratorio es de ustedes? No hace falta. Tengo pruebas de que su hijo, antes de llegar a nuestro hotel, ya tenía leucemia. ¡Ustedes es falsa! ¿Es falso o no? Señor Campos, debe saberlo muy bien. Si vine en persona a buscarlo, es para que confiese quién lo mandó. No sirve de nada amenazarme. Igual, mi hijo, es después de ir al hotel, cuando le diagnosticaron leucemia. Señor Campos, si sigue terco, tendremos que ir a los tribunales. Señor Campos, sé que es un hombre honesto y que hizo esto seguro por su hijo, pero si termina en prisión, ¿quién lo cuidará? Nuestro grupo creó una fundación de ayuda infantil. Si nos colabora, los gastos médicos futuros la fundación los cubrirá y buscará médula compatible. ¿En serio? ¡Claro! Estas son nuestras tarjetas. Puede irse a pensarlo bien y luego nos contacta. Señor Herrera, ¿el señor Campos de verdad nos buscará? Si es por su hijo, vendrá. Si es por dinero, no vendrá. Hola, para la habitación 307, cama 2, pague 100.000 euros. Señor Herrera, ¿ya va a pagar el dinero? ¿Qué? Para la secretaria Rivera, soy solo un capitalista despiadado. No. Usted es el capitalista más justo. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Lulú! ¡Vuelve rápido! Tu madre, desde la pelea que tuvieron, ha estado mal. Hoy se desmayó de repente. Entonces llévala al hospital. Se niega. Solo murmura tu nombre. Imposible. ¿Por qué quieren engañarme para que vuelva? ¡Eres una malagradecida! Tu madre está tan mal que está inconsciente. ¿Por qué te mentiría? Si no me crees, te mando una foto. ¿Ya me crees? Si no vuelves, haré un escándalo en tu trabajo y diré que no te importa a tu madre. Ya lo sé. Vamos. Señor Herrera, luego iré con Marisol a hablar de la decoración de mi apartamento. Mejor vete tú primero. El señor Herrera ya tiene suficiente con la empresa. Estos problemas de mi familia, mejor no se los cuento. Te llevo. No hace falta. Me recogen un rato. Bien. ¿Qué haces aquí? Por supuesto, vine a hablar de tu boda. Si lo arreglamos hoy, daré 500.000 euros de dote y un departamento. Papá, mamá, abran la puerta. Papá, mamá, abran la puerta. Ya estoy casada. ¿Y él? No quiere casarse conmigo. Solo teme que le robe el trabajo. Tonterías. Al pequeño Sánchez ya le pagamos el anticipo. Olvídate de ese novio pobre. Y bórralo de tu mente. Cuida bien al pequeño Sánchez. Cuando ya sea un hecho, la boda estará asegurada. Olvídate de tu trabajo. Luego, nosotros te ayudaremos a renunciar. Desde hoy, quédate en casa, a cuidar a tu esposo y a tus hijos. Papá, mamá,
No grites. Ahorra fuerzas para gritar en la cama. Te lo advierto, no te acerques. Que me dejen salir de aquí. Si no, la empresa seguro. ¿Y qué hará? Es normal tener sexo antes del matrimonio. La empresa no se mete en asuntos privados. El señor Herrera sí. El señor Herrera ya está casado. ¿Crees que él, por una secretaria, me echaría? ¿A mí, el director? ¡Maldita! En la empresa me hiciste pasar mucha vergüenza. Te voy a hacer pagar por eso. Ven para acá. ¡Suéltame! Lucía, no te resistas. Si te dejas llevar y me das un hijo, tal vez hasta me case contigo. ¡Suéltame! Felicidades, viejo Herrera. Pronto cierras la red. Con los Suárez fuera, su gran apoyo, tu tío segundo. Seguro no podrá hacer nada. No me digas viejo Herrera, no me gusta. Ah, sí, olvidé que últimamente eres sensible con edad. Después de todo, la secretaria Rivera le gustan los chicos jóvenes, no a los viejos. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Es el jefe de Lucía? Soy su madre. Se va a casar en su pueblo. Ya no vendrá a trabajar. Recuerden depositarle su sueldo. ¿Dónde está Lucía ahora? ¿Aló? ¿Estás con Lucía? No, dijo que está ocupada. No nos vemos hace días. ¿Quién eres? ¿Está Lucía aquí? Así que tú eres el novio sin casa ni auto. Mi hija se casará con un rico. Así que no vuelvas a buscarla. Lucy. ¿Qué haces? ¡Quieto! ¡Suéltenme! ¡Esto es allanamiento! ¡Llamaré a la policía! Ya no sirve que entres. Ellos ya se acostaron juntos. ¡Lucy! Señor Herrera. Lucy, ¿qué haces aquí? ¿Dónde te lastimaste? Llamen a una ambulancia. Estoy bien. Esta sangre es del licenciado Sánchez. Solo me torcí el pie. ¡Qué manos tan suaves! Mujer, ¿te atreves a pegarme? Señor Herrera, fue ella. Lucía me sedujo. Oye, Sánchez, al que acaban de llamar, ¿cómo se llamaba? ¿Señor Herrera? ¿Será el señor Herrera de Grupo Sierra Alta? Creo que sí. Espérame aquí. Cierra los ojos. Es mi esposa. ¿Prefiere ignorarme para seducirte? ¿Qué? ¿Ella dice que Lucía es su esposa? Listo. Vámonos. Señor Herrera, mejor me ponga en el suelo. Solo apóyeme. ¿No quieres irse rápido de aquí? Sí. Que lleven al de adentro a la cárcel. Que sufra un poco. Es la primera vez que veo padres tan despiadados. Ayudan a un extraño a conspirar contra su propia hija. No son humanos. ¡Buen yerno! ¿De verdad es el señor Herrera de Sierra Alta? Es culpa de esa inútil de Lucía. No nos dijo la verdad. Lo tratamos mal. ¿Cómo te atreves a culpar a la niña? ¡Es tu culpa! Eres una ignorante. Un gran matrimonio casi lo arruinas. Señor Herrera, lo de hoy es un malentendido. Llévese a Lucy por ahora. Otro día buscaremos hablar bien de su boda. Bien.
Espérame aquí. Quieta. Voy por el botiquín. Señor Herrera, mejor yo lo hago. Quieta, o yo te la curaré. O te llevo al hospital. Se lo agradezco. Señor Herrera, no busque a mis padres. Yo me encargaré de eso. No dejaré que lo encuentren. ¿Confías en mí? Entonces déjamelo a mí. Tranquila. No dejaré que te molesten. Y mucho menos dejaré que interrumpan tu vida. ¿Te duele? No. Para mí es solo un rasguño. No soy tan frágil. No se preocupe. Lo sé. Creciendo en ese entorno y aún así lograste ser tan excepcional. Tú nunca has sido una persona frágil. Es que... Lucía. La persona más fuerte también duele y se cansa. Quiero decir que conmigo no tienes que ser tan fuerte. Puedes depender de mí. De verdad, no seas tan bueno conmigo. Teme me guste cada vez más. Y entonces no podré divorciarme. No quiero ser una persona que no cumple. ¿Dices que te ha gustado? Sí, yo sobreestimé mi autocontrol. Me pasé de la raya. ¿Y tú? Aún quiero saber si a mí me agradas un poco. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Hoy recibí una llamada de tu jefe. Preguntó si tú y yo estábamos juntas. Sonaba muy preocupado. Con razón llevo tan rápido. ¿Qué pasó? Nada. Pero... Marisol, esta noche no me pude contener y me le declaré. ¿Qué? ¿Y qué dijo? Él dijo... Lucía, antes de responder a tu pregunta, respóndeme una. ¿Qué? ¿Puedes distinguir qué es la gratitud y qué es el amor? Yo... lo sé. Decir esto debe ser difícil de aceptar, pero no quiero que te arrepientas. Acabas de sufrir la traición de tu familia. Si te cuido ahora y te apoyo, es muy probable que lo que sientes por mí sea solo gratitud. Eres joven, es normal que no lo distingas, pero soy mayor que tú y también tu jefe. Es mi deber ayudarte a distinguirlo. Ay, estaba muy confundida. Ahora que lo pienso, él estaba rechazándome suavemente. Después de todo, el señor Herrera es un hombre decente. No. Piénsalo bien. Cuando tu jefe juzga a alguien, ¿es suave? No, muy directo. Exacto. Para mí, seguro le gustas. ¿Quién sabe? Tal vez se enamoró primero. Entonces, ¿por qué no aceptó? Es un truco. ¿Quién diría que te dudarías? Seguro que el señor Herrera se arrepiente a gritos. Imposible. El señor Herrera no es así. Andrés, sé humano. ¿Sabes qué hora es? Son las 3. No quiero serlo. Te daré fondos. Desarrollo una máquina del tiempo. Quiero volver 7 horas atrás. ¿Acaso te volvió loco tu tío segundo? No tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Merecido. ¿Por qué fuiste tan terco? Cuando termine la máquina, la secretaria Rivera ya tendrá nietos.
qué buen yerno. ¿Vamos a un hotel de 5 estrellas? ¡Abre la puerta y déjanos entrar! Señor Rivera, señora Rivera, el señor Herrera hoy tiene un gran negocio. Me pidió venir a hablarles del matrimonio. Los negocios primero. Tú eres asistente del señor Herrera, ¿no? Para algo tan importante, deberían venir los padres de él. Ahí radica el problema. Con su situación familiar actual, la familia del señor Herrera no está de acuerdo con que la secretaria Rivera entre. ¡Eso no puede ser! Mi hija anoche se fue con el señor Herrera. No pueden dormir con ella y huir. Tranquilos, el señor Herrera seguro se casará con la secretaria Rivera. Lo que quiere decir es que ustedes cooperen y actúen para dar una explicación a los Herrera. ¿Cómo? Aquí hay 2 acuerdos. Uno es la donación de la casa y el otro es el de separación. Solo si ustedes firman estos documentos, prometiendo que tras la boda no molestarán a la secretaria Rivera y aceptan dar una casa como dote, la familia Herrera aceptará la boda. Eso no puede ser. Lucía es cuidada por nosotros. Si se casa con un rico, debe ayudarnos. Exacto. En nuestra familia no pagamos dote. ¡No pagamos dote! Si el señor Herrera no la casa, entonces le buscaremos citas a Lucy. Señores, es solo un plan temporal. El señor Herrera dijo que si la secretaria Rivera se casa, le dará al joven Mateo casa y auto y lo enviará a una escuela de élite. ¿En serio? Claro que sí. El señor Herrera cree que les hizo un mal, así que les organizó un viaje al extranjero. Y cuando regresen, vivirán en una casa nueva. ¿Viajar al extranjero? Nunca he salido del país. Y nuestra familia no sabe hablar otros idiomas. Tranquilos, todo está arreglado. Cuando firmen, los llevaré al aeropuerto. Al llegar, alguien los recibirá. Bien, firmamos. ¡Firmamos, firmamos! ¡Vamos al extranjero! ¡Firmamos, firmamos! Señor Herrera, el avión ya despegó y firmaron los documentos. Ahora ellos solo podrán trabajar ilegalmente 1 año. Bien hecho. Este mes tu bono se duplica. Gracias, señor Herrera, pero esa vieja casa está en mal estado. Creo que la secretaria Rivera no la querrá. Ella puede no quererla, pero ellos deben dársela. Se lo deben. ¿Aló? Señor Herrera. Soy Tomás Campos. Hoy fui a pagar y supe que adelantó para mi hijo 100.000 euros de tratamiento. No se preocupe. Eso es solo una donación humanitaria. Lo sé, pero no puedo con mi conciencia aceptar su regalo. Entonces, señor Campos, ya lo pensó. Perdón, señor Herrera. Antes estaba desesperado. Por eso acepté difamarlo. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Tienes alguna prueba? Sí, se la mando ahora. ¿Aló? Tomás Campos confesó. Los últimos evidencia que recopilaste. Tómalos. Más tarde, ven conmigo, al Grupo Suárez. Sí, cuando resuelva con esos 2 viejos, señor Herrera, podrá dedicarse a la secretaria Rivera y salir con ella. ¡Basta! ¡A trabajar! Oye, Lucy. ¿Sí? Señor Herrera, ya lo pensé bien. ¿En qué? Lo que siento por usted es amor de hombre y mujer. Lo sé, esto viola nuestro contrato. Lo que decida hacer, lo aceptaré. ¿Qué contrato? De la empresa. Solo asuntos de trabajo. ¿Trabajo en casa? Piensen en el almuerzo. ¿En qué comerán? ¡Qué susto! Lucy, lo que acabas de decir lo entiendo, pero ahora mismo debo salir. Cuando termine, te diré mi respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué respuesta? ¿Tú qué crees? Sí, bien. No hay prisa. Ve tranquilo. Espérame aquí. Don Suárez, ¿aún no termina? Imposible. ¿Cómo obtuviste estas pruebas? Si no quieres que te descubran, no hagas nada malo. De estas pruebas, cualquiera de ellas basta para que su familia se pudra en prisión. El señor Herrera vino primero a buscarlo. Debes saber por qué. ¿Acaso quieres preguntar sobre tus padres y el accidente de aquel año? Habla. Mis padres, ¿cómo murieron? Si te lo digo, podrías divorciarte y casarte con Marina. Si los Suárez caen, al menos le debo un apoyo.
¿Con qué derecho me pones condiciones? Marina en aquel entonces también participó en muchas cosas, ¿no? Si el señor Herrera investiga, ella también irá a la cárcel. Si dice la verdad, el señor Herrera podría ser clemente. Está bien. Ahora mismo te contaré todo. Escucha, se descubrió lo de tu padre. Si quieres conseguir todas las acciones del Grupo Montaña Azul, haz lo que te digo. Marisol, ¿qué crees que quiere decir con eso? Hay dos posibilidades. O tu jefe es un mujeriego experto que solo flirtea sin comprometerse, o es un romántico de los viejos tiempos que quiere declararse formalmente. Yo creo que es la segunda. ¿Por fin admites tu propio encanto? Marisol, me llaman, lo contesto. ¿Aló? Lucía, mi hermana se emborrachó de nuevo. Te paso una dirección. Ve a recogerla. Ahora no me conviene. Carolina no es como yo. Desde niña, su relación con Andrés es mejor que conmigo, su hermano. Al menos eres su cuñada. ¿No puedes ayudarla un poco? Está bien, mándame la dirección. Mamá, por fin descubrí la verdad del pasado. Tranquilos, haré que quienes los lastimaron paguen por sus actos. Por cierto, olvidé decirles, conocí a alguien que me gusta. Esta noche le pediré matrimonio. ¿Creen que aceptará? Señor Herrera. Parece que el tío segundo ya se enteró. Tus padres murieron hace muchos años. ¿Seguro que por 2 muertos arriesgarás a tu esposa? ¿Qué quieres? Si quieres volver a verla, ven a la casa familiar esta noche. Frente a la abuela, transfiéreme las acciones tú mismo. Bien. Andy, ¿qué haces aquí? ¿Qué tienes ahí? Abuela, Luz y yo planeamos irnos a otro país a emprender. La empresa local la dejaré al tío segundo. Aquí está la transferencia de acciones. Ya las firmé. ¿Por qué tan de repente? ¿Acaso tu tío te amenazó con algo? Mamá, ¿Cómo puede decir eso? ¿Ah? Andy siempre confió en mí. Que me dé la empresa es lo más lógico. ¿Verdad, Andy? ¿Ah? Tío segundo. La empresa es suya. ¿Quién? ¿Papá? Me robaron el celular y Lucía no llegó. ¿Quién es quien me mandó el mensaje? ¿Ah? ¿Y Lucía? ¿Dónde está? Tío segundo, ¿me estabas buscando? ¿Tú qué haces aquí? Andy dijo que había un buen espectáculo y me invitó a verlo. Quieren usarla para amenazarme. ¿Podrían amenazarte? Claro que sí. Así que la próxima vez que pase algo así, llámame para confirmar. ¿Entendido? Sí, entendido. ¿Qué debería hacer ahora? Ve con abuela. Te invito a ver un buen espectáculo. Andrés, ¿te atreves a engañarme? Ahora mismo te enviaré a ver a tus malditos padres. Segundo, no pensé que fueras tú quien mató a los padres de Andy. Un asesino paga con su vida. Llévenlo a la policía. Mamá, ya solo tienes a mí como hijo. No puedes abandonarme. Mamá. Andy, tu abuela te falló. Esta vez, tu abuela nunca más lo protegerá. Lucy se lastimó la pierna. Llévala arriba a descansar. Parece más hinchado. Debo llamar a un doctor para que lo vea. No te molestes. Con un poco de pomada basta. Antes que eso, ¿tú no olvidaste decirme algo? ¿Qué cosa? ¿Algo tan importante? ¿Cómo pudiste olvidarlo? Es que hoy, al salir por la mañana, me abrazaste y me dijiste: Era broma. ¿Cómo olvidaría?
Ya rompí el acuerdo. ¿Cuándo lo rompiste? Cuando fuiste sola a interrogar al proveedor y volviste herido. Entonces, desde ese momento, ¿ya te gustaba? Tengo algo para ti. Pensaba esperar un momento más formal, darte, pero ya no puedo esperar. Lucy, ¿quieres ser mi esposa? Sí, acepto.